Bueno, hay que refrescarse, sí, máxime con todos estos avisos amarillos, naranjas por altísimas temperaturas. La actualidad sigue y de nuevo nos lleva hasta Colombia, Aida. Sí, porque esta mañana, Adela, el Ministerio de Exteriores español ha actualizado los datos y ahora sí sabemos que de las 265 víctimas mortales, que es un balance provisional que hay ahora mismo en Colombia por ese terremoto, una de esas víctimas, al menos una, es un ciudadano español con doble nacionalidad. Eso es lo que ha dicho esta mañana el Ministerio de Exteriores, que además rebaja la cifra de españoles a los que no se localiza en el país latinoamericano a un total de 12. Lo primero que vamos a hacer es irnos sobre el terreno. Tenemos a Nicole Bravo en Cali. Nicole, cuéntanos. Así es, bueno, les cuento que en Colombia se ha confirmado que hay un ciudadano español fallecido, tenía doble nacionalidad. Como decías ahora, es importante que se ha reducido la cifra de desaparecidos, de no localizados, pero siguen siendo 12 y las labores todavía están en Cali, por ejemplo, pues que hay edificios que están completamente, arruinados y colapsados, pero también en municipios aledaños. Es importante también recordar que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España ya dijo que iba a enviar una ayuda a Colombia. Esa ayuda es de 1 millón de euros y que estará destinado sobre todo para apoyar al personal médico, personal sanitario, también kits de primera necesidad, de higiene y algunos temas para los refugios que se están necesitando, por lo menos en Colombia, no solo en Cali, sino también en los 11 municipios en los que se ha sentido pues este terremoto que ha sido el peor en este siglo en Colombia. Gracias, Nicole. Hay que decir, esto es muy importante, que ahora se están viviendo horas críticas en Colombia. Estamos a punto de que se cumplan 72 horas desde el terremoto y los servicios de emergencia dicen que es la ventana de vida, que es el momento en el que más personas con vida se pueden encontrar bajo los escombros. Después es posible, pero lo que dicen es que las posibilidades se reducen a menos del 3%. Así que son horas críticas, tareas de rescate bajo los escombros en Colombia. Almudena Ariza. Sí, aunque están a punto de cumplirse las primeras 72 horas, aquí en Pereira nadie quiere dar por terminada la búsqueda. Desde que se produjo el terremoto, los equipos de rescate han conseguido sacar con vida de entre los escombros a casi medio centenar de personas. Las posibilidades disminuyen a medida que pasan las horas, pero los rescatistas siguen buscando cualquier sonido, movimiento, cualquier señal que indique que todavía puede haber alguien con vida. Aquí, de hecho, seguimos recorriendo los lugares donde continúa esa búsqueda de desaparecidos y lo que nos sigue llamando mucho la atención es cómo se trabaja sin descanso, no solo militares, bomberos, defensa civil, pero sobre todo decenas de voluntarios de aquí de Pereira, pero también de otras ciudades del país. Incluso hemos visto españoles que viven en Colombia y han traído hasta aquí sus equipos, herramientas, ayuda o medicinas para colaborar con los damnificados. Y derivado de la crisis en Ceuta, el nuevo pulso que le está echando Marruecos a nuestro país. Atención a esto, después de que la ministra Robles visitase Ceuta y hablase de la españolidad de Ceuta y de Melilla y dijese que los territorios españoles no se tocan, ahora sabemos que Marruecos se está planteando revocar el acuerdo de extradición que tiene con nuestro país. Vamos a ir a la Embajada de Marruecos en Madrid. Marta Ita. Eso es, Marruecos está respondiendo a nuestro país y de qué manera. Aida lo hace con una doble amenaza. Por un lado, como decías, asegura que se están planteando suspender el acuerdo de extradición con España porque dicen falta objetividad y falta también reciprocidad. Lo decía su ministro de Justicia, dice que se está incumpliendo lo pactado. Y atención, porque también ponen el foco en Ceuta y Melilla con su soberanía, justo después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendiera que las ciudades autónomas españolas no se tocan. Y mientras, que dice Moncloa, pues Moncloa sigue diciendo que Ceuta y Melilla son españolas y que eso no tiene ninguna discusión. Vamos a Moncloa. Arantxa de Fez, cuéntanos. Sí, aquí insisten, la españolidad de Ceuta y Melilla no se negocia. Ceuta y Melilla son tan españolas como cualquier otra ciudad de nuestro país y además aseguran que la integridad territorial ni se trata ni se tratará con ningún país, haciendo referencia implícita a Marruecos. Durante todos estos días, desde que comenzó esa crisis migratoria, hemos escuchado pronunciarse a casi todos los ministros. La gran mayoría han tratado de evitar entrar en el enfrentamiento directo con el país vecino, con Marruecos, pero sin duda la que ha marcado los tiempos y la que ha sido más contundente ha sido la ministra Margarita Robles. Van a escucharlo. Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España. Cualquier agresión a Ceuta o a Melilla es una agresión a España entera. Esta respuesta no hubiera sido posible sin la colaboración de Marruecos. No puede volver a ocurrir lo que ocurrió. Para las propias autoridades marroquíes son también ellos los primeros interesados en evitar este tipo de episodios. Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Marruecos ofreció su colaboración para intentar impedir ese flujo de personas. Ceuta y Melilla no se tocan. Las Fuerzas Armadas, sus Fuerzas Armadas, van a estar con ellos.
Y otro de los temas que están sin resolver, ¿qué va a pasar con los niños migrantes que están ahora mismo en Ceuta? De momento el Gobierno no ofrece cifras oficiales, todavía no hay una estimación que sea muy concreta, pero por ejemplo desde Ceuta hablan de miles de niños que tienen derechos por nuestra ley de extranjería. Bueno, pues hoy el Ministerio de Infancia, hay una reunión del Ministerio de Infancia telemática con las comunidades autónomas para hablar precisamente sobre esos niños, esos menores migrantes, y lo que sí sabemos es el plantón de al menos 3 comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular con Vox. Aragón, Extremadura y Castilla y León dicen que no van a acudir y está por ver qué pasa con otras como la Comunidad de Madrid. Vamos hasta el Congreso. María Escolar. Sí, de momento lo que está claro es que esas 3 comunidades, ni Aragón, ni Castilla y León, ni Extremadura, van a acudir a esta reunión telemática con carácter preliminar y de perfil técnico, no político, a la que van a acudir los directores generales del resto de comunidades precisamente para debatir ese envío urgente y extraordinario de los 25 millones de euros para paliar la situación en Ceuta que están viviendo tantísimos menores. Sí que van a acudir el resto de comunidades de los populares, entre ellas también Andalucía, donde tienen la competencia en materia de infancia, pero avisan desde el Partido Popular en que acuden con papel y boli, pero no dispuestos a firmar cualquier cheque en blanco. Y hoy es también el día de la resaca del eclipse, ese eclipse que vivimos en España después de 114 años, un eclipse total de sol que ha dejado imágenes como las que están viendo, imágenes espectaculares, y seguimos viendo, escuchando, palpando cómo se ha quedado la gente después de esas imágenes. Uno de los lugares más privilegiados de las últimas horas ha sido Villalibado, en Burgos, en donde está Jaime Astuy. Ese es el lugar, Jaime, escogido por la NASA para haber retransmitido el eclipse total de sol. Sí, el lugar escogido por la NASA, un pueblo de tan solo 2 habitantes censados y que aquí también visitaron muchísima gente en la tarde de ayer. Tenemos algunos datos, más de 1000 vehículos y hasta 3000 personas pudieron estar disfrutando del eclipse solar en la tarde de ayer. Un lugar único y que nos dejó una tarde para el recuerdo para siempre. Vamos ya con ese nuevo pulso de Marruecos a España. El ministro de Justicia de Rabat asegura que su país está estudiando suspender la aplicación del acuerdo de extradición con España, es decir, el acuerdo por el que ambos países se entregan mutuamente a personas acusadas o condenadas por delitos para que cumplan su condena en el lugar en el que cometieron los hechos. Marruecos se plantea ahora suspender ese acuerdo después de que la ministra Robles haya dicho que Ceuta y Melilla, la escuchábamos, son españolísimas. Vamos a la Embajada de Marruecos, Marta Ita. Eso es, Aida, se dispara la tensión entre Marruecos y España por un asunto que afecta directamente a la cooperación judicial. El ministro de Justicia marroquí asegura, atención, que se están planteando en estos momentos suspender la orden de extradición, el acuerdo que tienen con nuestro país por falta de reciprocidad. Aseguran en Rabat que España está deteniendo a delincuentes requeridos por la justicia marroquí, pero luego poniendo obstáculos y trabas en la entrega. Y en Marruecos lanzan, por tanto, una advertencia clara. Si España no respeta los procedimientos marcados, el acuerdo podría quedar directamente en suspensión. De momento, eso sí, se trata solo de una amenaza, de una advertencia, pero que afecta, ya lo ven, a un ámbito de cooperación entre ambos países de los más importantes que hay en estos momentos. ونحن الان نناقش في وزاره العدل امكانيه توقيف تسليم المجرمين بيننا وبين اسبانيا. اذا كانت اسبانيا لا تريد ان تحترم اجراءات التسليم ولا اجراءات الترحيل فيمكن ان نوقف هذه الاتفاقيات. El mismo ministro marroquí ha echado más leña al fuego, criticando además la regularización masiva de personas migrantes emprendida por el gobierno de Sánchez. ¿Qué dicen exactamente sobre esto, Marta? Pues Aida, es la otra acusación que llega desde Rabat y que afecta, como decías, a una de las políticas más importantes que ha implementado este gobierno. El ministro de Justicia marroquí critica la regularización extraordinaria de inmigrantes que se ha llevado a cabo en nuestro país y lanza una pregunta directamente. Si ellos están impidiendo la salida de inmigrantes, ¿por qué van a impedir que luego se echen al mar o se lancen a las vallas si en España les van a recibir con los brazos abiertos? Asegura que todos los menores inmigrantes que han entrado en Ceuta deben volver cuanto antes a las escuelas marroquíes y esa es la advertencia que lanzan también en estos momentos desde Rabat. Bueno, mientras el gobierno, por supuesto, sigue defendiendo la españolidad de Ceuta y de Melilla y endurece el tono. Arantxa de Fez, Moncloa. Sí, aquí están endureciendo el tono, han defendido que Ceuta y Melilla son tan españolas como cualquier otra ciudad. No quieren entrar en esa duda del acuerdo de extradición. Dice que no van a hacer declaraciones políticas ni diplomáticas sobre este asunto, pero sí que tienen que dejar claro, y lo dejan, que la integridad territorial de nuestro país no se trata ni se va a tratar con ningún país, incluido tampoco con Marruecos. Son claros en este asunto. Ceuta y Melilla son tan españolas como cualquier otra ciudad.
Bueno, pues saludamos ya a quienes nos acompañan hoy en Mañaneros 360. María José Landaburu, ¿cómo estás? Chema Garrido, bienvenido. Cristina de la Hoz. ¿Qué tal? Y Mariano Alonso, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Aida? A ver, empiezo por Landaburu. Pulso de Marruecos a España con el tratado de extradición o sorpresa después de que Robles dijese que son españolísimas, que son tan españolas como Madrid o como Santiago, Ceuta y Melilla. Bueno, lo que la ministra dice es una obviedad, que yo tampoco creo que sea necesario afirmarla permanentemente ni entrar en este juego testosterónico, ¿no? De que cada día uno dice una cosa y se va elevando el tono. No va a romper el tratado de extradición porque hay una relación de interdependencia entre España y Marruecos que tiene elementos políticos, tiene elementos económicos que son muy importantes y también jurídicos, porque creo que Marruecos está muy interesada en que la disidencia política, ¿no?, a los que ellos tratan como presos comunes y que desde luego no debería ser así, también les interesa, ¿eh? Les interesa mantener una frontera, tiene un fuego por abajo, tiene una generación entera que tiene que huir y por tanto, ojo que se cuide mucho con las declaraciones, que en mi opinión son solo declaraciones. Enseguida seguimos con el debate, pero antes, Adela, ¿qué significaría romper ese tratado de extradición entre Marruecos y España? Así es lo que estáis comentando en la mesa, porque Marruecos amenaza con suspender ese acuerdo de extradición con España, acusando a nuestro país de no respetar la entrega de personas reclamadas por la justicia marroquí. Este acuerdo es un pacto formal entre dos o más países para entregar a personas acusadas o condenadas por delitos, de forma bilateral. En concreto, este con Marruecos se firma en el año 2009 y entra en vigor en el año 2012. España tiene acuerdos de extradición evidentemente con los países de la Unión Europea, pero también con Argentina, Canadá, Estados Unidos, Cuba, Venezuela o Marruecos, entre otros. ¿Qué ocurre si se rompe un tratado de extradición de forma unilateral? En ese caso se complicaría mucho más la entrega de estos acusados o delincuentes, ya que no se colabora con su búsqueda y detención. El tratado de extradición puede romperlo de forma unilateral cualquiera de las dos partes y entra en vigor al año siguiente de la notificación oficial. Veremos si Marruecos cumple con sus amenazas. Aida. Cristina, un titular. Un titular muy rápido. Marruecos juega, Marruecos amenaza. Querría pensar que a lo mejor también es una cuestión de consumo interno, pero bueno, ya hemos visto lo que pasó el 30 de julio y evidentemente si Marruecos tiene elementos de presión contra España muy claros. Bueno, pues enseguida seguimos con este y otros temas en Mañaneros 360. Ni las miradas a un acontecimiento histórico ver el eclipse total de sol consiguen eclipsar la bronca entre Ayuso y Sánchez. Como este hombre es un peligro, no os lo advertirá. De nada. Aunque hace meses era ella la que animaba a verlo. No se queden al margen. El eclipse total entre Ayuso y Sánchez, hoy en Mañaneros 360. Las miradas a un acontecimiento histórico ver el eclipse total de sol consiguen eclipsar la bronca entre Ayuso y Sánchez. Como este hombre es un peligro, no os lo advertirá. De nada. Aunque hace meses era ella la que animaba a verlo. No se queden al margen. El eclipse total entre Ayuso y Sánchez, hoy en Mañaneros 360. Bueno, pues estamos hablando de esa crisis ya geopolítica entre España y Marruecos después de que Marruecos haya dicho que está planteándose revocar el acuerdo de extradición con nuestro país. Hoy está Marlaska de visita en Ceuta. Ayer estuvo Margarita Robles. Esto que decimos de Marruecos ocurre después de que la ministra de Defensa fuera muy contundente y advirtiese hasta 12 veces de que una entrada masiva como la del pasado 30 de julio no se puede volver a repetir. Vean. Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Cualquier agresión a Ceuta o a Melilla es una agresión a España entera. Que Ceuta y Melilla no se tocan, estamos con ellos, que las Fuerzas Armadas, sus Fuerzas Armadas, van a estar con ellos. Espero que todo el peso de la ley recaiga sobre las mafias y sobre aquellos que están manipulando y manejando a esta gente. No puede volver a ocurrir lo que ocurrió. Pues estas son las declaraciones de Robles, pero esto ocurre después de días en los que hemos escuchado incluso halagos a la gestión y a la cooperación de Marruecos por parte de varios miembros del gobierno español. Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España. Es un socio absolutamente fiable. Esta respuesta no hubiera sido posible sin la colaboración de Marruecos. Algo inédito. Son también ellos los primeros interesados en evitar este tipo de episodios. Desde el primer momento, Marruecos ofreció su colaboración para intentar impedir ese flujo de personas y sobre todo para que retornaran inmediatamente. Jesús Núñez, experto en relaciones internacionales, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Crees de alguna forma, Núñez, que esta respuesta de Marruecos es coincidencia después de lo que escuchamos decir a la ministra Robles?
desde luego no es la respuesta que uno espera de un socio fiable, como dice el gobierno español, que es Marruecos. El hacer las primeras declaraciones por parte del ministro de Justicia reclamando una vez más esa idea soberanista de que Ceuta y Melilla son ciudades ocupadas y son ciudades marroquíes, y que eso va a seguir siendo una constante, solamente se explica por en primer lugar, por una pasividad por parte del gobierno español, que no ha sabido neutralizar hasta ahora la amenaza que supone esa postura marroquí. Por otro lado, porque ve que el viento corre a su favor en la medida en que la Unión Europea se muestra dividida, fragmentada, y criticando más a España que haciendo alguna apelación a lo que ha hecho Marruecos. Y si además de eso le sumamos el apoyo explícito que tiene ya de Estados Unidos, pues podemos entender que, como digo, Marruecos no va a abandonar esta dinámica en la medida en la que no encuentra ningún obstáculo y en la que sigue viendo que puede jugar con su gente para poder de algún modo chantajear a España y a la Unión Europea. Chema, hay un claro cambio de tono en el gobierno, ¿no? Veíamos a Robles ser muy contundente, pero Álvarez, por ejemplo, estuvo durante días diciendo que había máxima cooperación. Es evidente que ha habido un cambio de tono y eso es una realidad. Lo que está por ver es si ese cambio de tono es solo por parte de Margarita Robles o por todo el gobierno. Y de momento parece que solo es Margarita Robles. Mariano. Puede haber un cambio de tono, es una hipótesis, o también puede haber un reparto de papeles. Y yo creo que en las relaciones bilaterales y en las relaciones diplomáticas cabe el palo, Margarita Robles, y la zanahoria, Álvarez, Marlaska, etcétera. El profesor Villaverde seguro que nos puede incluso sacar de dudas, pero yo creo que esa hipótesis es plausible, más aún cuando evidentemente, si queremos arreglar la situación en buena medida, aparte de lo que hagamos con el reparto de menores en España, del que supongo que luego hablaremos, es importante la colaboración de Marruecos en el retorno, y teniendo en cuenta además, bueno, pues la amenaza que hay sobre esas llamadas en redes sociales parecidas o similares para este fin de semana, para el día 15, que esperemos que no suceda de la misma manera, pero evidentemente creo que esa amenaza está ahí e influye en lo que está diciendo el gobierno. Núñez, ¿tú qué lectura haces? ¿A qué atribuyes este cambio o por lo menos este endurecimiento del discurso por parte de algunos miembros del gobierno? No sé si Núñez nos ha escuchado. Jesús Núñez, ¿estás ahí? Bueno, luego lo seguiremos intentando. Lo seguiremos intentando. Marruecos, en todo caso, como decíamos, sigue tratando de recuperar. Parece que sí que está Núñez. Venga, vamos a tratar de recuperarlo. Núñez, te preguntaba, ¿a qué atribuyes tú este cambio de discurso del gobierno? Porque desde luego hay un endurecimiento. ¿Por qué ahora? Yo creo que hemos llegado a un punto en el que no bastan con las palabras, y aunque pueda haber un cambio de tono que aparenta una mayor firmeza, incluyendo ahora la visita de la ministra de Defensa a la propia ciudad de Ceuta, si no hay acciones que acompañen esas palabras, pues podemos entender que Marruecos va a seguir actuando igual, porque si nos colocamos ahora en el año 2021, cuando sucedió la anterior crisis migratoria y de seguridad que provocó en Marruecos, podemos ver que esas palabras también se dijeron, y sin embargo, a partir de ahí no hubo ningún cambio, no hubo ninguna voluntad política para utilizar todas las palancas que España y la Unión Europea, hay que insistir mucho en que esta es una cuestión que afecta a la Unión Europea, no actuaron de un modo más firme. Pues evidentemente 5 años después nos encontramos en esta situación, se vuelven a repetir palabras similares, pero siguen faltando acciones. No es tanto ahora mismo que haya ministros que visiten la ciudad de Ceuta, sino que entendamos, por un lado, que allí sigue habiendo una crisis humana, sigue habiendo miles de personas allí en una situación absolutamente precaria en la que no pueden cubrir sus necesidades básicas, empezando por comida y bebida. Por otro lado, hay una crisis migratoria, porque está claro que no se ha conseguido todavía la afiliación completa de todas las personas que están allí, ni tampoco la devolución de quienes no deberían estar en territorio ceutí. Y hay una crisis de seguridad que, aunque ahora se haya aumentado puntualmente el despliegue de policía, Guardia Civil y también del Ejército de Tierra, básicamente, y hasta de la Armada, no está resuelta en la medida en la que no tenemos con eso garantizado que Marruecos entienda que cualquier acto de este tipo tiene que tener consecuencias. De momento, por lo tanto, nos quedamos otra vez en el discurso. Bueno, pues ese mismo Marruecos del que habla Núñez, como decimos, sigue tratando de recuperar un debate que está cerrado no solo por parte de España, también por parte de la Unión Europea. Ceuta y Melilla son territorios soberanos españoles reconocidos internacionalmente, pero para los marroquíes el conflicto sigue vigente. Marta Ita.
Pues sí, Aida, y esta es quizá una de las cuestiones más delicadas, porque Marruecos no da por cerrada, como decías, el tema de Ceuta y Melilla y la soberanía. Es la otra perla que ha dejado en esa entrevista el ministro de Justicia marroquí. Asegura que el expediente no está cerrado, que se habla en cada relación y en cada discusión que se tiene sobre España y que Rabat no ha variado un milímetro su posición en este asunto. Por tanto, esta cuestión territorial, la soberanía de Ceuta y de Melilla, vuelve a ser el centro de atención, el centro de la polémica que sitúa Rabat en estos momentos, justo cuando España daba por cerrada este tema en cualquier discusión entre ambos países. ¿Hay alguien de los que estamos aquí que no haya oído a Marruecos decir insistentemente vivimos en dos ciudades ocupadas? Esto lo han dicho permanentemente, que es una afirmación absolutamente infundada. Ceuta es España porque lo avala la historia, porque lo acredita el derecho y porque lo quieren los ceutíes, todos los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen. Bueno, tenemos más reacciones políticas. Sabemos que ha hablado el Partido Popular y además tenemos una última hora. Acabamos de saber que Vox ha registrado una iniciativa parlamentaria para que sea Marruecos quien asuma todos los gastos derivados del retorno de esas personas migrantes. Congreso, María Escolar. Sí, son dos proposiciones no de ley las que ha registrado el grupo de Vox precisamente para eso, para exigir que sea Marruecos quien asuma los costes extraordinarios de atención, dicen, sanitaria y refuerzo también de la seguridad derivados de la entrada masiva de las 70.000 personas hace exactamente 2 semanas en Ceuta. La formación de Santiago Abascal también está pidiendo la comparecencia aquí en el Congreso de la ministra de Sanidad, Mónica García, para que también explique los gastos derivados de precisamente en materia de sanitaria. Yo le pregunto al señor Bolaños, ¿qué tipo de coordinación ha tenido con su homólogo marroquí? ¿Tiene algún tipo de respuesta respecto de las herramientas jurídicas para devolver a los 11.000 ciudadanos marroquíes? ¿Le ha preguntado por las menores que han sido violadas? Cristina, esto sigue creciendo a nivel político en España y con Marruecos también. Es que la crisis está muy, muy lejos todavía de ser resuelta, no solo por la situación que está viviendo la propia ciudad de Melilla y los ceutíes, que todavía hay miles de personas por las calles, en las playas, malviviendo, sobreviviendo de cualquier manera, porque es verdad que no alcanza las ayudas en una situación que es totalmente insostenible. Y luego hay que recordar que tenemos también la amenaza para este sábado día 15. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, explicaba ayer que esta vez sí, parece que se están poniendo todos los medios de monitorización de las redes, de drones, de los servicios de inteligencia de un país y de otro, para que no se produzca una situación similar, una situación en la que una de las instrucciones que se están repartiendo por las redes es que no hay que hacer caso a las autoridades ni de un país ni de otro en el acercamiento a la frontera española. Tiene un largo recorrido la resolución de esta crisis y es verdad que Marruecos, que insiste mucho en que está colaborando, que todavía salva a Margarita Robles, no hemos escuchado una alusión por parte del Gobierno crítica a Marruecos. Tiene todavía mucho que dar explicaciones. Hay que recordar que Marruecos recibe fondos de la Unión Europea precisamente para que no pase lo que pasó el 30 de julio. Bueno, en diplomacia y en relaciones internacionales, especialmente en momentos de crisis, lo importante no es lo que se diga, sino lo que ha pasado. Y el hecho cierto es que el 95% o más de los ciudadanos marroquíes que entraron de manera irregular han vuelto. Ahora lo que tenemos es un problema humanitario al que el Partido Popular, a través de su portavoz, como acabamos de ver, no deja de echar fuego y gasolina al fuego. Lo que tenemos son menores que necesitan atención y cuidado. Y para eso, por supuesto, los tienen que asumir las comunidades autónomas. Me gustaría recuperar, pero todos lo tenemos en la cabeza, las respuestas del Partido Popular cuando se trata de menores, por ejemplo, ucranios o sirios, es decir, blanquitos. Para estos no se preguntó nunca cuánto costaban ni qué gasto sanitario. Por cierto, ¿gasto sanitario? ¿Gasto sanitario nos van a decir estos? Que en las comunidades autónomas lo que hacen es recortarlo permanentemente. Un poquito de vergüenza, un poquito de humanidad y un poquito de respeto a los derechos humanos. Ampliando un poco el foco, Núñez, viéndolo, digamos, con el mapa, no mundi, pero al menos el mapa europeo y el africano, a Marruecos le interesa reavivar este debate, pero en Europa ni se plantea, ¿no? ¿Le van a ayudar con cierta contundencia a otros países con los que tiene buena relación como Estados Unidos o no se van a meter en ese lío?
Yo entiendo que ahora mismo Marruecos siente que el viento corre a su favor. Por un lado, porque el modelo de migración y asilo de la Unión Europea está fracasando, a pesar del presupuesto que ha dedicado la Unión Europea a Marruecos para que sean ellos los que en primera instancia frenen los flujos migratorios irregulares. Por otro lado, porque entiende que España no tiene voluntad política, no solamente este gobierno, sino los anteriores también, no tiene voluntad política para utilizar todos los instrumentos que están en su mano para hacerle sentir a Marruecos las consecuencias de actos que se saltan los compromisos adquiridos y compromisos jurídicos también, y porque tiene a una Unión Europea absolutamente inoperante, como ha demostrado una vez más. Además de eso, como ya decía antes, Estados Unidos y, por otro lado, Israel se han convertido en actores que respaldan de forma inequívoca a Marruecos, incluyendo un Estados Unidos con Donald Trump en la presidencia, que ya a finales del año 2020 declaró que el Sáhara Occidental era territorio marroquí. Y, por lo tanto, desde ese punto de vista, ya digo, ahora mismo estaríamos en una situación en la que geopolíticamente hablando Marruecos cree que tiene capacidad para aumentar su peso y está aprovechando eso ante la inoperancia de quienes tendrían que poner freno de algún modo a esa dinámica. Desde ese punto de vista me resultan excesivamente llamativas, cínicas de hecho, las declaraciones de un ministro de Justicia marroquí que apela a la recuperación de todos los menores que han entrado en su país, como si Marruecos estuviera siendo un alumno ejemplar en el trato a su propia población y a los menores, aduciendo incluso que el curso escolar va a empezar, un curso escolar en el que esos menores, muchos de ellos, no son ni siquiera escolarizados. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ya digo, estamos en una realidad en la que si no se pasa más allá de las palabras, Marruecos cabe imaginar que va a seguir en lo mismo. No es nada nuevo que Marruecos diga que Ceuta y Melilla son ciudades ocupadas y que corresponden a Marruecos. Y desde luego, si miramos hacia el futuro, esto no se va a resolver nunca por cuestiones históricas, ni siquiera por cuestiones de derecho internacional. Se soluciona en términos de relación de poder, de relación de fuerzas, y de momento España no ha demostrado capacidad para poder neutralizar esa fuerza, no solo discursiva, sino de acciones sobre el terreno que está llevando a cabo Marruecos. Mientras sigamos así, podremos llegar al momento en el cual, paso a paso, en este contexto de guerra híbrida en el que estamos metidos, Marruecos consiga inclinar la balanza a su favor y que no tengamos ya capacidad ninguna de respuesta, ni siquiera recurriendo a medios militares que deberían ser siempre los últimos y que en ningún caso van a resolver un problema que va mucho más allá de la cuestión estrictamente securitaria. Jesús Núñez, experto en relaciones internacionales, gracias como siempre. Un placer, buenos días. Bueno, y mientras lo decíamos en mesa, estamos a solo 2 días del día marcado en el calendario, el 15 de agosto. Muchas redes sociales están llamando a una nueva entrada masiva y ante esto, Miquel Echarri, redacción, sabemos que Marruecos está reforzando su frontera. Sí, así es. Marruecos está reforzando su frontera y toda la zona que cubre desde el Tarajal también hasta subir a los montes de Ceuta. Sería todo lo que ocupa el vallado entre la frontera entre Marruecos y España. Esto se suma también ya a las nuevas concertinas y vallas de alambre que empezó ayer a instalar Marruecos en su territorio, y la novedad también es que no solamente Marruecos está centrando en cuidar la frontera, sino también las zonas más cercanas, como puede ser el municipio de Castillejos, donde ha destinado más unidades y más dispositivos para que esa zona también esté vigilada y no se produzcan otra vez esas imágenes el próximo 15 de agosto. Y mientras al otro lado de la frontera, en territorio español, en Ceuta, se cumplen ya 2 semanas de esa entrada masiva, con muchísimas personas migrantes que están ahora mismo en la playa del Trampolín, que están tratando de buscarse la vida como pueden, comen poco, beben poca agua, llegan pocos suministros, pero muchos de ellos podrían lograr ayuda internacional. Allí está Pilar Cebrián, cuéntanos. Sí, ¿qué tal, Aida? Pues aquí es lo que estáis contando. Estamos en uno de los puntos de mayor concentración de personas migrantes aquí en Ceuta, en la playa del Trampolín, donde fundamentalmente se concentran los migrantes subsaharianos. Y como estáis viendo, es un lugar de dudosas condiciones de higiene, porque a pesar de que la Cruz Roja reparte una comida diaria y también incluso se han instalado unas duchas colectivas al fondo de la playa, como estáis viendo, las condiciones no son suficientes. Incluso las asociaciones médicas están denunciando casos de sarna y de tuberculosis e incluso un posible colapso sanitario. Por lo demás, lo que estamos viendo es que la fricción con Marruecos también está yendo a más. De las más de 80 personas procedentes de Marruecos que murieron el día de la entrada masiva, el 30 de julio, hay 6 cadáveres que han logrado ser identificados aquí e incluso reclamados por sus familias desde Marruecos, pero Marruecos se ha negado a realizar la repatriación de los cuerpos. Y en cuanto a la gestión política, hoy está previsto que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, comparezca a partir de las 2 de la tarde, hora peninsular, para explicar cómo ha ido la reunión con Juan Jesús Vivas, una reunión que está previsto que tenga esta mañana. Es prácticamente, vamos, a ministro por día, es el último ministro que visita Ceuta. Como decimos, está viviendo allí una situación muy complicada, y todo esto ocurre después, como decíamos, de la ministra
Robles, después de la visita de la ministra Robles. Una visita de la ministra Robles que, como decimos, además de implicar reunirse con Juan Jesús Vivas, en su caso también implicó recibir y escuchar a muchos vecinos emocionados, a muchos vecinos ceutíes en las últimas horas. Vean. No, que estamos desesperados, por favor. Entre lágrimas. Tuve que venir corriendo y tengo miedo. Y reproches. Esperando indignado el ejército de Ceuta. Indignado el ejército de Ceuta. No tengo libertad. Así recorre las calles de Ceuta la ministra de Defensa, Margarita Robles. Yo he venido a apoyar a los militares. Algunos vecinos agradecen su visita. Y por lo menos haya dado la cara ante la gente, que ha sido la única que lo ha hecho. Se agradece que dé la cara. Otros, en cambio, la reciben con críticas. Estamos abandonando. Pidiendo su dimisión y acusando al gobierno de abandono. Han venido ministros, vienen con su coche, están aquí media hora y se vuelven a Madrid y les da igual todo. Ella es Pepi, una vecina de Ceuta que rompe a llorar cuando Robles se acerca. Y nunca me he visto así cerrando la ventana, la puerta, mirando todo. Esta noche apenas descansado, he cogido un cuchillo y que tengo miedo. La ministra escucha atentamente sus palabras, le da la mano, le ofrece ayuda. Venga conmigo, venga conmigo. Esta otra vecina se lanza a sus brazos de forma desesperada. Las lágrimas contagian a Margarita Robles, que también termina emocionada. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme, que estamos desesperados, por favor. Es el consuelo de la ministra de Defensa a los vecinos de Ceuta. Ya ha vuelto a la normalidad, perdona. ¿Qué normalidad es? Que solo quieren volver a la normalidad. Es evidente que la tensión es máxima, que la crisis todavía no está resuelta y por eso no sé por qué el PP cree que es buena idea, en vez de apoyar al gobierno de España en un momento de crisis, que es a lo mejor lo que muchos ciudadanos reclamarían al principal partido de la oposición, utilizar también una crisis en un momento de máxima tensión para atizar al gobierno. Es que ni en estas cuestiones que son de Estado, el Partido Popular actúa de forma responsable. Bueno, después tenemos, por supuesto, un tema pendiente importantísimo, que son los niños menores que están ahora mismo en Ceuta. Hoy el Ministerio de Juventud e Infancia ha convocado a todas las comunidades autónomas para tener una reunión técnica sobre esa atención a los menores migrantes no acompañados. Es una reunión telemática a la que los gobiernos, donde Vox tiene las competencias en infancia, no van a acudir, lo han anunciado. Reunión que será previa a la conferencia sectorial y tenemos también el orden del día. María Escolar, Congreso. Sí, es una reunión, como estabas diciendo, preliminar, previa a la que a final de mes tendrá lugar con la asistencia de la ministra y de los consejeros y con un carácter muy técnico, no político. Están asistiendo los directores generales de todas las comunidades, a excepción de tres, las tres en las que Vox tiene competencia en materia de infancia. Son Castilla y León, Aragón y Extremadura. El resto de comunidades, Madrid o Andalucía, donde la competencia, pese a estar gobernada con Vox en materia de infancias del Partido Popular, están asistiendo. Dicen los populares que lo hacen con papel y boli, pero no dispuestos a firmar cualquier cheque en blanco. Insisten en Madrid en que ellos están asistiendo, lo van a hacer así por todos los ceutíes. Y el objetivo de esta reunión no es otro que, como también estabas comentando, Aida, ese envío extraordinario y urgente de 25 millones de euros para paliar la situación de tantísimos menores en Ceuta. Bueno, pues vamos a buscar números en Moncloa. Arantxa de Fez, ¿sabemos qué estimación hace el Gobierno sobre cuántos niños migrantes de los que han entrado en Ceuta tienen derecho a acogida en nuestro país? De momento no la sabemos y eso que hemos insistido. Sí que hay algunos medios como El País que habla de 2.500 menores y 2.500 solicitantes de asilo, un total de 5.000. Esperemos que en esa reunión, tras esa reunión que tiene el ministro Marlaska con Vivas, pues atienda a los medios de comunicación y nos pueda actualizar esa cifra. Sí que es cierto que desde Interior estos días han repetido la idea de que se están tramitando expedientes de solicitud de asilo y que los menores se va a priorizar la reagrupación familiar y que en el otro caso actuará la Fiscalía de Menores. Otra cosa distinta son todas aquellas personas que entraron de forma irregular, dicen desde el Ministerio, no tienen lugar en nuestro país. Claro, María José, escuchábamos hace un par de días decir a Álvarez, todas las personas que han entrado de forma irregular volverán, pero es que aquí hay personas que tienen derechos. El País dice que son 5.000, 2.500 con derecho a asilo y otros 2.500 menores que tendrían derecho a permanecer en territorio español. Antes le hacías una pregunta a nuestra compañera de cuántos tienen derecho a ser acogidos en España. La respuesta es todos. Absolutamente todos. Claro. Es un derecho a la infancia. Es el deber, el derecho superior del menor y el deber, la contrapartida del deber que tenemos todos de protegerlos. Y protegerlos, es que cada vez que oigo, no estamos repartiendo
menores, estamos protegiendo niños que son nuestros en el momento y hora que ponen un pie aquí. Y ya está bien de tratar esto con esta frivolidad, ya está bien de llamarles menas, ya está bien de ser racistas y deshumanizados. Si un país como este, si una Unión Europea como esta no es capaz de proteger a 2.500 niños, es que no puede llamarse ni democrático, es un Estado fallido. Y luego otra cuestión, ya que el Vox le imponga al Partido Popular la agenda, ya lo sabemos, pero que le impida también sentarse a hablar de cómo proteger a los niños, me parece un paso cualitativo. Bueno, seguimos muy atentos a lo que está ocurriendo entre Marruecos y España, también en Ceuta, pero vamos ya con el ático de lujo, comprado por 6,3 millones de euros por la Comunidad de Madrid, que ahora el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha puesto en venta. El movimiento está ya judicializado, lo está investigando un juzgado de Madrid, son al menos 5 denuncias en las que los denunciantes piden respuestas a muchas preguntas. Insisten en que el gobierno de Ayuso aclare lo ocurrido con el ático y han solicitado el expediente completo de la compraventa, las comunicaciones que existieron entre los altos cargos de Ayuso y que declare la vendedora del ático, pese al acuerdo de confidencialidad que alcanzaron entre ambas partes. En Plaza de Castilla, más información... No, en Plaza de Castilla, no, en la Puerta del Sol. Pablo Collantes, cuéntanos. Será ahora la jueza Aida la que determine si concede o no si autoriza o no esos movimientos, esas dos denuncias que adelantábamos aquí en Mañaneros, tanto la de Justicia Europa como la del Partido Socialista. El Partido Socialista quiere saber en qué momento, cómo y por qué se autorizó esa compra y por qué se pidió a esa agencia inmobiliaria de lujo que firmara un contrato de confidencialidad. Y por su parte, Justicia Europa quiere la cronología, mensaje a mensaje, correo, llamada, quién sabía que se estaba haciendo esa compra y si realmente, como defiende la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que dice no tenía ni la menor idea, si realmente no conocía que se estaba empleando el dinero de los madrileños para comprar un ático de lujo de 6,3 millones de euros, pendientes ahora de si la jueza autoriza o no esas peticiones. Mar Espinar, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Señora Espinar, quedan muchísimas preguntas por responder. Desde el Partido Socialista, ¿a cuáles les dan más prioridad? Bueno, en realidad quedan todas las preguntas por responder, porque lo cierto es que la Comunidad de Madrid no ha dado todavía ninguna respuesta ni ningún documento. La prioridad que tenemos los socialistas es saber qué está haciendo la señora Ayuso con el dinero de los madrileños. Lo cierto es que ella salió muy pizpireta, nada más saberse la compra, para decir que era una operación ordinaria, que la Comunidad de Madrid compraba y vendía viviendas casi a diario. Luego salió para decir que, bueno, que ella no tenía ni idea de lo que se había comprado ni para qué. Y entre medias, eso sí, lloriqueando mucho y mandando a sus consejeros y a los pocos que han salido a defender esta operación a lloriquear, porque es una de las pocas presidentas de una comunidad autónoma que no tiene una vivienda oficial. La señora Ayuso tiene que dar respuesta, porque parte de la gestión de un gobierno es la transparencia, es poder decirle a los ciudadanos lo que estás haciendo con su dinero, lo que estás haciendo con sus servicios. Sabemos que vive en un ático que es de su novio, que ha podido pagarse a través de comisiones millonarias de Quirón, la mayor contratista de la Comunidad de Madrid, una empresa que ha multiplicado por 5 los contratos con la Comunidad de Madrid desde que Ayuso sale con González Amador. Ahora sabemos que ha utilizado a una empresa pública, cosa que también tendrá que explicar por qué a través de una empresa pública y no a través de la comunidad. Ha utilizado una empresa pública para, con el dinero de los madrileños, comprarse otro aticazo en Chamberí, esta vez más grande, con más terraza y, eso sí, mucho más cerca de su madre. Pero ella no tenía ni idea y lo que quería eran unas oficinas para unas supuestas obras en sol que han licitado hace apenas unos días y de la que no se sabía absolutamente nada. El tema, lo decíamos, está judicializado, entre otros por el Partido Socialista. ¿Cree que esto va a quedar en una polémica de verano, que se va a enterrar con el mes de agosto? No, porque yo creo que incluso para la señora Ayuso es muy complicado tomar a todo el mundo por tonto todo el tiempo. El problema es que los madrileños ya se están dando cuenta de que parte del dinero que ellos invierten para sus servicios, para poder vivir en una comunidad que les ofrezca una vida mejor o que se la facilite al menos, está yendo a parar a que esta tía se pegue la vida padre. Y no puede ser, no puede ser. Tiene que dar explicaciones de esos supuestos viajes institucionales que luego vemos que es que se los ha pagado un tercero, pero no explica quién, no explica para qué, ni explica cómo. Tiene que hablar del tren de vida que se está pegando a costa del dinero público y tiene que hablar, le guste o no le guste, aunque diga que es personal, de cómo su pareja se está enriqueciendo como lo hace desde que se conocen y ella es presidenta de la Comunidad de Madrid. Tiene que dar explicaciones, porque cuando gobiernas... Sí, dígame. Sí, no, termine. Cuando gobiernas tienes que dar cuenta no solo de tu gestión, sino de cómo la llevas a cabo y qué pasa con el dinero público, porque el dinero público hay que entenderlo, y creo que el Partido Popular tiene un grave problema con eso. El dinero público no es de ellos, el dinero público es de la gente que paga los impuestos, y la gente paga impuestos para tener servicios, que no se nos olvide eso.
Una pregunta más, señora Espinar. Ayuso, con el paso de los días, lo estamos comentando en Mañaneros durante toda esta semana, ha ido restringiendo el acceso de la prensa a poder hacerle preguntas. ¿Usted había visto tan nerviosa a la presidenta de la Comunidad de Madrid desde que está en la oposición? Bueno, yo llevo poco tiempo en la oposición, pero lo que sí veo es lo que he dicho antes. Ayuso ha creído que puede tomar a todo el mundo por tonto todo el tiempo y los madrileños le están demostrando que no puede ser. Ella además tiene un problema. Como no tiene gestión de la que hablar, como no tiene gestión de la que sacar pecho, porque no hay ni un solo proyecto que nadie pueda nombrar que diga, no, Ayuso ha hecho una apuesta clara por la vivienda. Mentira, coge las parcelas públicas y las vende. Ayuso ha hecho una apuesta clara por la educación. Ahí tenemos a las universidades públicas asfixiadas. No puede hablar de otra cosa. Entonces, por eso lo único que hace es o victimizarse, o lloriquear, o hablar del gobierno central. Y si eso no le vale, como no le está valiendo ahora, pues esconderse debajo de una mesa. Lo que hace Feijóo. Bueno, el tema es que aquí en ningún momento, quédese con nosotros, señora Espinar, aquí en ningún momento se ha dicho oficialmente que ese ático fuera pensando en una residencia oficial para la presidenta, pero sí ha habido señales. Hace unos días era el consejero de Presidencia el que recordaba que Ayuso no tiene residencia oficial. Y era la propia Ayuso en 2021 en una entrevista en la que hablaba así de su casa en aquel momento. ¿Cuántos metros cuadrados tiene su casa? Tiene 60. Es de alquiler, oye, pero que es más, que tengo derecho a comprar una casa y una casa 3 veces más grande, ¿no? No es la cuestión si las personas van prosperando, es si yo he utilizado mi cargo para lucrarme. Para mí el pecado está en decirle a los demás cómo han de vivir, parcelar y gestionarle la vida a los demás y luego, sin embargo, para uno mismo querer, bueno, pues otros niveles, ¿no? Pero no se puede ser hipócrita. Yo vivir mejor que nadie, pero luego para los demás, migajas. Esto en 2021, pero es que ya 2 años antes, en 2019, la ahora presidenta incluso señalaba el espacio de armario que le iba a hacer falta cuando fuera presidenta. Viven de alquiler en Chamberí. Sí, en Malasaña. El piso se nos queda pequeño, unos 50 metros cuadrados. La misma mesa donde trabajo es donde cenamos. Si tengo otras responsabilidades, cuando sea presidenta de la comunidad, evidentemente necesitaré una casa de mayor tamaño, con un estudio donde trabajar y armarios más grandes, porque te cambias muchas veces de ropa al día. A ver, evidentemente las declaraciones que Ayuso hizo en el 19 o en el 21 no tendríamos que hilarlas con lo de ahora, Chema, pero sí es cierto que el consejero de Presidencia, cuando se le preguntó por el ático hace unos días, no lo hiló, pero concatenó una frase con otra y dijo, bueno, hay que recordar que la presidenta no tiene residencia oficial, como justificando la compra del ático. Por partes. En 2021 Isabel Díaz Ayuso mintió, porque Ayuso no tenía solo un piso de alquiler. Ayuso tiene un piso que sus padres le donaron después de dejar un pufo a la Comunidad de Madrid de casi 400.000 euros. Por tanto, primera mentira. Segunda cuestión, Isabel Díaz Ayuso ha hecho declaraciones diciendo que había invertido en ladrillo. Eso se lo hizo a los compañeros de la prensa social, de Corazón. Y nunca ha aclarado dónde invirtió, porque se supone que ella ahora vive de alquiler después de haber puesto a la venta su pareja o su expareja un ático que a mí me negó que fuese de lujo. Y ese ático se ha puesto a 1,5 millones de euros. Hombre, si 1,5 millones de euros no es de lujo, ¿qué clase qué concepto cree Isabel Díaz Ayuso que es de lujo? Por tanto, esto explica que el tema del ático no se va a acabar en el verano, porque Ayuso tiene un montón de problemas relacionados con la vivienda, que tantos problemas como viviendas ha disfrutado o ha podido disfrutar este verano, que son 5. El chalet de Rascafría, que compraba el año pasado la Comunidad de Madrid por 5 millones de euros, donde se ha ido a pasar al menos un fin de semana. El aticazo de lujo que se compró a 50 metros del piso donde vive la madre, que es el que recibió, el que le fue donado después del pufo que antes comentábamos. Las 2 viviendas que González Amador ha puesto a la venta y que se sacaría casi 1,5 millones de euros de beneficio, y la residencia actual, que la Comunidad de Madrid no ha aclarado cuál es. Por tanto, fíjate si son temas para responder. Mariano. De todas formas, lo que está claro, quien está claro que tienen problemas de vivienda son muchísimos españoles, entre ellos muchísimos jóvenes que a duras penas pueden pagar si llegan a conseguir una hipoteca para tener su vivienda. Yo creo que las explicaciones de la Comunidad de Madrid han sido variantes y ondulantes, y por lo tanto, cuando se cambia de versión sobre un mismo hecho, lo más normal es que todas las explicaciones o la mayoría sean mentira. Y desde luego hay 2 versiones completamente contradictorias, entre la que dio Ayuso el primer día, donde hablaba de una suerte de despacho temporal, que por cierto, si es temporal no tiene mucho sentido que se compre, pero bueno, de una suerte de despacho temporal durante las obras de Sol, asunto del que también nos hemos enterado sobrevenidamente, nada menos que de las obras, que de una reforma integral del Palacio de Sol. Eso no tiene nada que ver, digo, con las explicaciones efectivamente del consejero de la Presidencia,
que, y no sé si incluso en una suerte de confesión, habla por primera vez de la residencia oficial con esa excusa de que la presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene residencia oficial, que por cierto no es habitual y tampoco es lógico que en una comunidad uniprovincial, donde las distancias entre la Puerta del Sol, la sede de la comunidad, y el extremo más lejano de la comunidad no son excesivas, no tiene mucha lógica que haya residencias oficiales como sí las hay en otras comunidades más grandes o mucho más grandes como Castilla y León, Andalucía o Cataluña. Bueno, decíamos que Isabel Díaz Ayuso está tratando de que los periodistas no podamos volver a preguntarle por el ático, al menos de momento, pero ella sí tiene tiempo para, vamos a decir, polémicas estériles. Vamos a contar la última ocurrencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ha acusado a Pedro Sánchez de no advertir lo suficientemente bien de los peligros del eclipse y para ello ha recurrido a una publicación de Pedro Sánchez del mes pasado. Vean. Los expertos indican los daños irreversibles que puede causar en la vista pensar que por llevar gafas se puede mirar ininterrumpidamente al sol. Como este hombre es un peligro, no os lo advertirá de nada. Bueno, esto es lo que dice Ayuso. Estas eran las palabras del presidente del Gobierno en redes sociales. Creo que las tenemos. Vale. Vamos a escuchar primero a nuestro compañero Pablo Collantes, que está en la Puerta del Sol, y después escucharemos lo que decía Pedro Sánchez en esas redes. Pablo, Ayuso, buscando la manera de no hablar del ático, acusa al presidente de no advertir bien de los riesgos del eclipse. Pero acertamos la predicción, Aida, porque ayer decíamos probablemente se va a pronunciar sobre el eclipse porque está hablando de todo y efectivamente selecciona un vídeo del mes de julio en el que Pedro Sánchez hace recomendaciones sobre cómo se verá mejor el eclipse con las gafas en la mano y recomienda usarlas, muy en línea a lo que la propia Isabel Díaz Ayuso, que en marzo presentaba el plan para el eclipse de la Comunidad de Madrid, decía. Animaba en ese momento a niños y a jóvenes a disfrutar de ese momento único, también con medidas de seguridad. Vienen a decir prácticamente lo mismo, pero Isabel Díaz Ayuso pone ayer ese mensaje en el que dice que, ojo, que mirar al sol sin ellas puede causar daños irreversibles y que Pedro Sánchez es un hombre peligroso. Pese a que en ningún momento, lo vamos a ver ahora, Sánchez dice que uno se ponga a mirar al sol sin las gafas. Todo para la presidenta puede ser una crítica. Bueno, pues ahora sí, vamos a escuchar esas palabras del presidente del Gobierno hace apenas un mes, hablando del eclipse, a ver qué es lo que tenían de polémico. Os cuento un truco para elegir el mejor sitio donde ver el eclipse total de sol este 12 de agosto. El primero, por cierto, que vamos a poder ver en nuestro país desde hace más de un siglo. Seguro que, bueno, ya estáis pensando dónde ir a verlo y con quién ir. Y para que nada te impida disfrutarlo, hemos creado una herramienta muy sencilla que se llama Trío de Eclipses. Entras, pones tu ubicación y en unos segundos sabes si desde ese punto vas a tener o no buena visibilidad. Y si no, te indica además otro más cercano. Tardas menos de un minuto y puedes marcar la diferencia entre vivir el eclipse o perdértelo. Por tanto, entra en trioeclipses.es, elige bien tu sitio y, por cierto, no os olvidéis de las gafas protectoras. Así el 12 de agosto solo tendrás que mirar al cielo. Os cuento un truco para elegir... Pues Ayuso critica a Sánchez por esto que acaban de escuchar. Pero es que, buceando un poco en los mensajes que ha enviado ella, institucionalmente, hemos visto mensajes muy parecidos. Porque nuestra región va a estar en la franja de totalidad y se va a convertir en uno de los lugares clave para la observación del país. Y lo que queremos es que cada niño y cada joven participen y no se queden al margen. Un refuerzo en información en materia de seguridad para indicar cómo observar los eclipses sin riesgos. Mar Espinar, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, ¿está Ayuso intentando eclipsar el ático? Es obvio que sí, porque lo hace cada vez que tiene un problema, lo intenta eclipsar poniendo el ventilador, tirando balones fuera y haciendo el ridículo, porque es una ridícula. Lo que hizo ayer con ese tuit es ridículo. Lo que tiene que hacer la señora Ayuso, para empezar, es enseñar el expediente justificativo de la compra del aticazo que se compró, del último. Que lo enseñe y luego ya si quiere que se entretenga con Twitter. Pero vamos a empezar primero por lo más importante, que enseñe el expediente justificativo y el acta del Consejo de Administración que aprobó esa compra de ese aticazo y qué uso se le iba a dar. Mar Espinar, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Bueno, Landaburu, es que son cosas que cuesta hasta contarlas. Yo no sé exactamente qué es lo que ha visto la presidenta en ese mensaje. ¿Tú has visto algo que te haya llamado la atención? No, me ha parecido un mensaje absolutamente correcto y además imprescindible en un momento como este, donde era relevante que pueda haber un riesgo si no te pones las gafas. Mira, es que es la única estrategia, el único trabajo político que hace esta mujer es confrontar hasta lo ridículo. O sea, inventándoselo. Además es que mentir con una cosa que vamos a ver todos 10 minutos después, que el presidente no ha dicho eso, sino que ha hecho justo lo contrario, ¿no? Es decir, resulta
sonrojante. Es verdad que solo salen palabras gruesas, porque decir que una presidenta miente, que una presidenta engaña, que falta la verdad todo el rato, que solo le interesan de verdad sus intereses personales, porque toda su gestión política la vemos en lo que hemos visto con el ático. Rigor para los demás, no aplicar la ley de vivienda, pero mientras tanto excepcionalidad para los ricos, bajarles los impuestos, quitar el impuesto de sucesiones y donaciones. De verdad que es muy complicado, a la vez que recortas, a la vez que conviertes en tu principal proveedor sanitario a la empresa con la que se forra tu novio y luego te vas al ático. De verdad que es duro estar todo el tiempo diciéndolo, pero es que hay que decirlo. Mire usted, una vez más, nos ha mentido. Bueno, lo estamos viendo con el eclipse, pero esto lo llevamos viendo días, semanas. La presidenta madrileña habla de lo que sea antes que de su ático, y su comodín siempre es la gestión del presidente del gobierno. Es raro que la izquierda no pida un pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid en agosto para saber cuántos inmigrantes en situación ilegal nos va a mandar Sánchez sin consultarnos. Una y otra vez. En su palacio blindado, Pedro Sánchez está a salvo. De nuevo comparecencia pública, esta vez por sorpresa. Y entonces, Sánchez. Eso sí, que el presidente está de vacaciones, tranquilo, que nadie le moleste. En pleno encontronazo con Italia por los controles fronterizos, Ayuso se posiciona del lado de Meloni. Pedro Sánchez es incapaz de defender nuestras fronteras. Y hasta ayer, esta era la última vez que la presidenta madrileña lo había nombrado. Sin embargo, cuando las aguas parecían haberse calmado un par de días, el eclipse. Los expertos indican los daños irreversibles que puede causar en la vista pensar que por llevar gafas se puede mirar ininterrumpidamente al sol. Como este hombre es un peligro, no os lo advertirá. Durante las últimas semanas, Sánchez ha esquivado estas críticas, evitando responder. Pero Ayuso mantiene su estrategia, Pedro Sánchez, sea por lo que sea. Rosa Villacastín, periodista, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Rosa, ¿cómo ves la gestión comunicativa que está haciendo Isabel Díaz Ayuso después de la polémica del ático? Bueno, no olvidemos que a Casado le echaron precisamente por denunciar la corrupción del hermano de Ayuso. O sea, que esto viene de muy lejos. Yo creo que está obsesionada con Sánchez, eso es... Vamos, eso creo que no lo discute nadie. También Feijóo, porque no hay una vez que diga algo que no acabe metiéndose con Sánchez. Bueno, yo creo que es una estrategia que ella ha cogido para que no se hable de lo suyo. Yo echo de menos mucho a Miguel Ángel Rodríguez estos días, porque si no, no diría tantas estupideces como dice. Aquí se ha liado ella, desde el día en que empezó a hablar del ático, que iba a ser para recibir gente importante, que iba a ser una oficina mientras hacían unos arreglos. Ella sola se ha ido liando. Pero yo creo que es que no tiene nadie en este momento que le diga lo que tiene que decir. Yo prefiero que siga así, también te lo digo. Prefiero que siga en este tono, que da mucho juego y nos da mucho juego a los periodistas. Pero es ella la que se ha liado. Cada vez ha dado una versión totalmente diferente. Y bueno, no somos tontos. Y ya, además, mira esa conversación, que los periodistas le hacían preguntas sobre el ático, pero no le hacían preguntas sobre otra cosa. Pero a ver, Isabel, hija, ¿qué preguntas haces tú? ¿Qué respuestas das? Pues es lo que tenemos. Que es así. Y es verdad que hay una retroalimentación, pero claro, ya polemizar con el tema del eclipse ya me parece... Además, no le podemos atribuir a Sánchez la responsabilidad de que nos tenga que dar un tutorial sobre el tema del eclipse, que hemos tenido decenas y decenas, además sin ninguna incorrección, y hemos tenido decenas y decenas de expertos que durante semanas nos han estado explicando cómo habría que enfrentarse a un eclipse. Landau, ¿tú crees que están al mismo nivel la retroalimentación de ¿alguien Ayuso ha oído y el decir... gobierno? Esta señora le llamó hijo de puta, y luego han estado jugando, especialmente ella, pero permanentemente, con me gusta la fruta. O sea, al mismo nivel, no, en absoluto. Creo que también Villacastín quiere aportar algo. ¿Tú ves, Rosa, una equiparación entre, digamos, las veces que Ayuso menciona a Sánchez con las veces que Sánchez menciona a Ayuso? No, por favor. A ver, yo entiendo lo que están diciendo ahí y quiénes lo dicen, pero no. Vamos a ver, mira, ayer estuve en Madrid y estuve comiendo en un restaurante. El camarero era un cubano que lleva muchísimos años en Madrid y bueno, pues al verme, ya sabes, te saludan. ¿Sabes lo primero que me dijo? ¿Cuándo se va a acabar este gobierno comunista que tenemos? Y le dije, me quedé de piedra, porque claro, digo, pero te refieres al español, no al cubano. Y me dice, sí, al español. Pues mira, calan. Hay cosas de las que Ayuso dice que yo creo que bien planteadas para la gente que le sigue y se lo cree. Un cubano que viene y te dice que en España vivimos en un país comunista. Bueno,
Pues esas cosas que ella dice que a la gente normal, y creo que a la gente que piensa un poco, nos puede hasta repugnar, porque a mí es que me repugna que digan eso, ya, pues resulta que cala. Y entonces dices, bueno, pues habrá gente que lo tiene estudiado y lo está haciendo. Yo creo que esta señora tiene un problema. Tiene un problema y es que no sabe nada. De verdad, que no sabe de nada. Que yo la conozco hace mucho tiempo. Aparte de pasear el perrito y meterse y todo eso. Y luego tiene que Miguel Ángel le ha apoyado mucho y le ha asesorado mucho y dice cosas que a cualquier persona, aunque no sea del partido, aunque no tenga nada que ver ni con el Partido Popular ni con el Partido Comunista, te dejan de piedra. Mira, Rosa, decías que echabas de menos a Miguel Ángel Rodríguez, parece que te ha escuchado. Tenemos un tuit del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, acaba de colgar en sus redes sociales un mensaje con la fotografía de los ministros ayer, observando el eclipse. Da vergüenza la caradura de esta gente que anda todo el verano junto a activistas y despistados pendientes de una oficina, y debajo la foto de los ministros en ese evento. Chema, no sé, se hablaba, es la estrategia de, se hablaba aquí de confrontación, ¿no? Pero hay una diferencia, dos diferencias entre el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el de Pedro Sánchez cuando confrontan. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso utiliza la mentira. Lo hemos visto con la presidenta Ayuso. Es decir, lo que hace Ayuso es mentir, diciendo que Sánchez no ha aconsejado ponerse unas gafas. También gente del Partido Popular como Esperanza Aguirre difundió y creó el bulo de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, iba a ir a Castilla-La Mancha para ver el eclipse. Eso es mentir. Y luego hay una segunda diferencia, que es que el gobierno de Pedro Sánchez no llama a ningún medio de comunicación para decir de lo que se puede y de lo que no se puede hablar. E Isabel Díaz Ayuso, bueno, Isabel Díaz Ayuso lo hace. Y el gobierno de Pedro Sánchez no lo hace. Si alguien cree que lo hace y tiene pruebas, que lo diga. No, Mariano se ríe. Yo digo lo que... Me sonrío. No, bueno... Me sonrío. Cuéntanoslo. Yo te puedo explicar casos en los que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, lo sé, porque he hablado con compañeros periodistas, les han llamado a medio de comunicación para decir que no se pueden dar una serie de informaciones y que hay que dejar de decirlas. Pero si lo hemos visto todo con el diario Estáis Muertos, ¿os acordáis? Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de la Comunidad de Madrid. En plena polémica del ático, hemos sabido que ha traspasado fondos de emergencias o de servicios sociales para pagar facturas de la sanidad. En total, el gobierno de Ayuso ha transferido 257 millones de euros desde, por ejemplo, el servicio del 112 para afrontar ese agujero que existe con el sector sanitario. Desde el gobierno regional dicen que se trata de un proceso auditado y que no hay nada raro, pero la realidad es esa. Bien, pues vamos a poner un ejemplo claro de lo que está ocurriendo con un servicio básico en la Comunidad de Madrid. Alfonso Ferrero, bombero forestal, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Alfonso, denunciáis que los trabajos de prevención se redujeron a la mitad. Sí, bueno, es que solo hay una parte del operativo que hace prevención, que es los que están contratados con Traxa. Los bomberos funcionarios, ni nosotros, los bomberos forestales laborales públicos de la Comunidad de Madrid, hacemos prevención. Entonces, es una de las demandas que llevamos años pidiendo, que se haga prevención con nosotros y que se aumente las hectáreas en las que se hace prevención, que en la Comunidad de Madrid, aparte de ganaderías y demás, solo con trabajos preventivos se tocan 1.600, 1.800 hectáreas en todo el territorio. Alfonso, tengo entendido que habéis estado parte del mes de julio de brazos cruzados. Explícanos esto, por favor. Bueno, un poco más. Aparte de la denuncia que hablabas, que esa la puso el sindicato de bomberos, funcionarios, que recuperaron 38 millones para el servicio, nosotros llevamos desde el primer día de guardia operativos, desde el 19 de mayo, en nuestro centro de trabajo, solicitando que se nos den vehículos para desplazarnos a los parques de bomberos o al sitio de prestación de servicio, y no nos dan vehículos. Luego ya el 24 de julio, con la grave situación de un nivel 3 en la Comunidad de Madrid en incendios forestales, pues al final nos movilizamos por nuestros medios, con nuestros vehículos, y fuimos a los parques a ayudar y a trabajar en los incendios. Pero hemos estado con un conflicto, pero que no estamos ejerciendo nuestro derecho a huelga. Estamos hoy 13 compañeros que estamos de guardia y estamos aquí esperando a que la Dirección General de Emergencias tome una decisión y tome una orden o un modo de proceder. Quédate con nosotros, Alfonso. Le han preguntado a la presidenta madrileña sobre esa falta de inversión en los servicios de extinción y esta ha sido su respuesta. Un sindicato de bomberos sostiene que la Comunidad de Madrid puede invertir cerca de 38 millones de euros en prevención de incendios y bueno, dan a entender que esa falta de inversión ha podido afectar a la capacidad de extinción. Opino que tendrían que haber estado trabajando como el resto de sus compañeros, jugándose la vida en primera línea de fuego y no intoxicando
en los momentos más difíciles. Y decir que ellos lo hubieran resuelto es como decir que ellos lo hubieran resuelto, es más o menos pues mentir enormemente y además ayudar poco en estos momentos. Alfonso, ¿qué le respondéis los bomberos? Que además, como dices, sí os movilizasteis por vuestra cuenta. Bueno, al final aquí está tergiversando y está cambiando la pregunta, porque la preguntan por un hecho concreto de una recuperación por una denuncia de 38 millones, pero luego tergiversa con nosotros que estábamos en conflicto, pero que estábamos trabajando en nuestros puestos de trabajo y que al final nos movilizamos. O sea, nosotros no hemos faltado ni un día a nuestro puesto de trabajo y para prestar el servicio. En todos los incendios hemos solicitado movilización y activación, se nos ha denegado. Hasta ya en el día 24 ya era flagrante, estábamos en nivel 3 con comandante del Ministerio y nos activamos por nuestra cuenta. Luego también hay otra partida de presupuestaria. Nosotros, por ejemplo, en extinción tendríamos que ser 124 plazas, somos 124 plazas presupuestadas con dinero público de la Comunidad de Madrid y solo a día de hoy se están cubriendo 60. Esas 64 plazas que están presupuestadas y que tienen dinero, no sabemos a dónde va ese dinero. No sé a qué movimientos de partidas presupuestarias meten por un sitio o meten por otra. Pero ahora mismo en extinción faltan 64 compañeros que podían trabajar en los incendios. Dame un segundo, Alfonso, porque Rosa Villacastín tiene una pregunta para ti. Rosa, cuando quieras. Sí, ¿cuánto tiempo os estuvo, bueno, me imagino que no todos, pero sí a una parte importante de los bomberos sin pagaros y sin además, que además lo lógico es tener en invierno un retén importante, porque es cuando verdaderamente se limpia el campo, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto tiempo estuvisteis vosotros? Nosotros solo trabajamos 6 meses. Decirte, nos tienen contratados como fijos discontinuos. Sí. No, nosotros nuestro salario no lo están pagando, porque estamos viniendo a trabajar y no estamos faltando al trabajo. Por lo tanto, el salario no lo están pagando en nómina mes a mes. Ese dinero podía haber ido a prevención y a medios de extinción, a parques de bomberos, a vehículos, a dotaciones de bomberos. Nosotros aprobamos una oposición para personal laboral fijo y se nos hizo un contrato en 2025 como fijos discontinuos. Por lo tanto, esa es una parte de la fraude de ley que está cometiendo ese contrato. La otra es que nos contratan como conductores o técnicos de mantenimiento cuando ya hay una ley aprobada en noviembre del 2024 de bomberos forestales, en la que dice y reconoce que todo aquel que haga extinción de incendios forestales debe ser contratado como bombero forestal. Y no se está ejecutando en estos contratos ni se está llegando a negociación de ningún tipo para modificar estas condiciones contractuales. Alfonso Ferrero, bombero forestal en la Comunidad de Madrid, gracias por tu testimonio. Capítulos de otros sitios. Y esto está pasando con el Hospital de la Paz de Madrid, del que hay que hablar, porque es que se está hundiendo. Los sanitarios están que no pueden más. Bueno, pues también esos temas hay que tratarlos. Los médicos no pueden más y están saturados. Hablábamos ahora con un bombero forestal, vamos precisamente a ver cuál es la situación de los incendios que están ahora mismo activos en nuestro país. Vamos a empezar por Huesca, porque allí hoy tenemos una última hora, una novedad. Un hombre de 28 años ha sido detenido como presunto autor de ese incendio de las Peñas de Riglos que ya ha calcinado más de 6.000 hectáreas. Blanca Ramos. Así es, un hombre ha sido detenido como presunto autor del incendio, como decías, de las Peñas de Riglos en Huesca, que ya ha calcinado más de 5.700 hectáreas y que también ha obligado a evacuar a 577 vecinos de 9 localidades, incluido el camping de los Pirineos. También se ha confinado de forma preventiva estas 2 localidades que vemos detrás, y es que el fuego sigue extendiéndose sobre todo hacia la cabecera y hacia la zona norte, porque el viento del sur sigue soplando y también hay temperaturas altas. Ahora mismo lo que más preocupa es la meteorología, por eso mismo, por el viento y por esas temperaturas, y es que esta noche la humedad ha hecho que el incendio se haya seguido extendiendo. Ahora mismo lo que más preocupa es el espacio protegido de San Juan de la Peña junto con los 2 monasterios, el Nuevo y el Viejo. Y en Niebla, en Huelva, son ya 31.000 las hectáreas arrasadas. Y aunque el fuego va perdiendo intensidad, quema cada día menos, cumple una semana fuera de control y ha saltado ya la provincia de Sevilla. Hay además más de 700 desalojados. Ane Villasante.
La buena noticia es que 60 vecinos pueden volver a sus casas. Son aquellos que viven en las aldeas del norte, las primeras que fueron desalojadas hace ya casi una semana, que es cuando empezó ese incendio. En esta semana ha ido evolucionando. Podemos decir que a día de hoy cada día avanza menos, pero todavía está fuera de control y hay más de 31.000 hectáreas de perímetro quemadas. Ahora la problemática no está en el norte, sino en el este. El fuego avanza hacia Sevilla y hacia ese paraje natural del que llevamos toda la mañana hablando, Pata del Caballo. La buena racha puede venir este fin de semana y puede ser cuando los bomberos, los más de 700 efectivos que trabajan sobre el terreno, puedan empezar a ganarle la batalla al fuego, porque va a ser cuando bajen las temperaturas. Bueno, pues precisamente las autoridades llevaban días advirtiendo del riesgo de incendios por los desplazamientos que iba a provocar el eclipse, pero finalmente la población española se ha hecho cargo de lo que decían las autoridades. Hemos tenido suerte y no se ha provocado ningún incendio forestal por esos desplazamientos del eclipse. Bueno, Adela, ha sido un fenómeno astronómico que ha dejado imágenes espectaculares por toda España. Increíbles, alucinantes, se nos quedan cortos todos los adjetivos. Imágenes que no solamente nos llenan la vista, sino que también emocionan muchísimo. Y algunas se han hecho muy virales. Mirad, esta es una selección que tenemos. Esta es impresionante, increíble. Es un skater español, olímpico, Dani León, que llevaba mucho tiempo, preparando estas imágenes, este fotón bárbaro, una pirueta, un truco, como lo llaman los skaters, jugando con el sol, con la luna, con el eclipse total. Más imágenes. Esta otra es impresionante también los afortunadas 30 astrónomos que pudieron ver el eclipse. 127 segundos, los que más lo vieron en el planeta Tierra, pero lo vieron a 10.000 metros de altura, en ese vuelo de Iberia, que estaba todo, vamos, previstísimo, hasta el número del vuelo, 1473, el año de nacimiento de Copérnico. Enhorabuena a todos ellos, porque ha tenido que ser increíble. Y nos ofrecieron todas estas imágenes del eclipse. Más. Desde la ciudad de Madrid hubo mucha gente que se fue a ese famoso cerro del Tío Pío, el famoso Parque de Vallecas, y que también dejó estas imágenes. Fijaros, parece Stonehenge. Estamos viendo las torres de Madrid y cómo se pudo observar ese fenómeno de la naturaleza que nos ha unido y conmovido. En el norte, en la zona cantábrica sobre todo, el Principado de Asturias, pues bueno, hubo muchas nubes, no se vio prácticamente. En A Coruña hubo algún momento de nubosidad, pero mirad qué emoción, así lo vivieron las personas. Mira que se hizo de noche, con la mantita, con ese vientecito. Todo nos ha unido, la misma imagen, la misma emoción, los gritos, lágrimas en algunos casos, ese móvil que capta la sensación, las imágenes, pero es un hecho sin duda histórico. Y una más, también otra imagen preciosa desde A Coruña, que nos llega a los pies de la Torre de Hércules. Todas las personas con sus gafas, no será porque no se lo advertimos, con sus gafas, viendo, sintiendo, compartiendo el eclipse total. Las imágenes, las emociones las tenéis cada uno las vuestras, pero a buscar las mejores imágenes no nos gana nadie. Este es nuestro recopilatorio. Más de un siglo llevábamos esperando este momento. Las expectativas eran verdaderamente altas, pero una vez más la naturaleza no defraudaba. Nos regalaba un momento único y estampas tan bonitas como estas. Desde Galicia hasta Baleares, la imagen se repetía, un breve suspiro para inmortalizar en nuestra memoria. Esa sombra apenas tardó 7 minutos en cruzar la península de oeste a este. El día dejaba paso a una noche fugaz. A medida que la luna se interponía entre nosotros y el sol, la luz caía y España se fundía a negro. En algunos puntos las nubes también jugaron su papel, regalándonos un doble atardecer que llenaba el cielo de colores. El paisaje adquiría una apariencia tan extraña como fascinante, resultado de un engranaje celeste perfectamente orquestado. Pudimos descubrir algunos secretos del cielo, planetas que de normal permanecen ocultos por el resplandor diurno, las perlas de Bailey en la luna o el anillo de diamante del sol. Un evento que hizo visible la maquinaria del sistema solar y que millones de personas no quisieron perderse, quedando completamente hechizados por el eclipse solar. Para muchos fue una tarde mágica. Rosa, ¿tú pudiste ver el eclipse? Pues mira, yo me senté frente a la televisión, viendo Televisión Española, que hizo unos reportajes geniales, porque no encontré
gafas en Madrid. Yo venía de Madrid y no encontré gafas. Y dije, bueno, pues me siento frente a la tele que me lo van a dar todo. Y les felicito. Aquí en la tierra les felicito porque conectaron con todas partes. Veías a la gente llorando, emocionada. Y esta mañana algunos me han dicho, se han pasado, ¿no? Digo, pues para un momento feliz que tenemos, digo, hay que aprovecharlo. Yo felicito a todos los que se han ido a puntos diferentes de España para verlo, que lo han disfrutado con sus hijos, con sus parejas, con todo el mundo. Y yo lo disfruté, no te puedes imaginar. Me preparé una meriendita y aquí toda la tarde. Bueno, pues vamos ya con bulos, que por desgracia siempre los hay, de los que hay que estar muy atentos. Y este se las trae, que el presidente Pedro Sánchez se iba a desplazar desde Lanzarote, que es donde está este verano, para ver el eclipse en Falcon. A este trapo ha entrado, entre otros, Rosa Díez. Vamos a ampliar la información. Miquel Echarri, redacción de Mañaneros 360. Sí, Aida, porque empezó todo comentándose por las redes sociales, pero ya luego también los digitales se han hecho eco de este bulo de que Pedro Sánchez iba a coger el Falcon para viajar desde Lanzarote para llegar hasta Lleves ayer y ver en el observatorio junto a los ministros el eclipse solar, cosa que no estaba prevista en ningún momento. A este bulo también le ha dado alas la expolítica Rosa Díez, tildando a Pedro Sánchez como el puto amo del Falcon, y al que le ha respondido Óscar Puente diciendo que está completamente fuera de sí. Rosa, sí que está dando de sí el eclipse, ¿eh? Está dando mucho. La verdad es que, mira, yo seguí bastante por Twitter y todo el mundo felicitaba y se alegraba, y etcétera. Pero luego te encuentras con personajes como Rosa Díez, por favor, Rosa, hija, colocarse ido. Para un poquito. Y Puente, que me encanta, yo le sigo, le he conocido muchísimo cuando vivía en Madrid, iba mucho a dar charlas a Valladolid y todo eso. Y habla, siempre está ahí para soltar y meterse con quien sea. Y me parece bien, porque Sánchez no puede decir que no ha ido en Falcon, ni ha estado allí, ni nada. Pero él lo puede decir. Y les contesta a todos, ¿eh? Algunos lo llevan muy mal, pero a mí me encanta seguirle. Rosa Villarreal, no se puede muchas ser gracias. tan frívolos. Muchas gracias, Rosa. Un abrazo. Bueno, y vamos ahora ya con las novedades que nos deja ese terremoto en Colombia. Esta mañana el Ministerio de Exteriores ha confirmado que todavía son 12 las personas españolas a las que no se localiza en el país latinoamericano. España ha enviado ya 1 millón de euros de paquete de ayudas, está ya en marcha, también para apoyo al personal sanitario. Vamos a irnos a Moncloa. Arantxa de Fez, ¿qué más datos tenemos? Pues el otro dato, Aida, sería que se confirma que de momento hay un fallecido, un español fallecido entre esos 265 de los que habla el gobierno colombiano. Ese es el dato que conocemos ahora y, como decía, son 12 los españoles que a esta hora continúan en paradero desconocido. Se ha intentado contactar con ellos, pero no se ha podido. Por eso desde la embajada y desde el consulado y desde el Ministerio de Exteriores hacen un llamamiento para que todo aquel que haya podido estar en contacto con ellos, que lo comuniquen para poder descartarlo como una persona posible afectada de ese terremoto en Colombia. Y como decías, también ese paquete de ayudas de 1 millón de euros ya está en marcha, sobre todo material sanitario muy necesario estas horas. Tenemos que lamentar un fallecido español, doble nacional, en el terrible terremoto en Colombia. La cifra de españoles no localizados se ha reducido felizmente a 12. Quiero recordar a todos los españoles en Colombia que tanto la embajada como el consulado están plenamente operativos y a su disposición. Bueno, decimos que son 265 fallecidos ya, 12 españoles a los que todavía no se ha encontrado, no se localizan. Y esta mañana, como nos comentaba nuestra compañera desde Moncloa, Exteriores confirma que hay al menos un español con doble nacionalidad entre los muertos. Vamos a ir ahora a Colombia porque lo que está ocurriendo es que estamos a puntito ya de cumplir las 72 horas y esas 72 horas son clave para los servicios de emergencias. Eso es lo que le llaman la ventana de vida, para poder rescatar a personas con vida debajo de los escombros. Después no es imposible, pero ya se hace muchísimo más difícil. ¿Cómo van esas labores? Almudena Ariza, enviada especial.
si la ayuda internacional empieza a llegar a Colombia cuando están a punto de cumplirse las primeras 72 horas, las llamadas horas de oro, decisivas para encontrar supervivientes. El Gobierno ha autorizado finalmente la entrada de equipos de búsqueda internacional de Ecuador, Estados Unidos, Israel y El Salvador, países aliados. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, son países que pueden aportar grupos de rescate reconocidos internacionalmente, aunque de momento los únicos extranjeros que han llegado son voluntarios mexicanos, una veintena de los conocidos como Topos Azteca, que ya están en Cali. Una ayuda que para muchos llega tarde porque precisamente ya se reducen cada vez más las posibilidades de encontrar supervivientes. España, por su parte, ha anunciado que va a movilizar de manera inmediata un primer paquete de 1 millón de euros para atender las necesidades básicas de los damnificados por el terremoto. Daniela, cierre los ojos, cierre los ojos. Un aliento de esperanza entre tanta desesperación. Ya salió. Bomberos y voluntarios se abrazan, otra vida salvada entre los escombros. El país está viviendo uno de sus episodios más devastadores. Al menos 250 fallecidos, más de 2.500 heridos. A contrarreloj se buscan supervivientes. Vuelvan allá, silencio, por favor. ¡Elda! El sonido de los mazos llena el vacío incómodo de las búsquedas. Familiares desesperados, vecinos preocupados, desconocidos que solo quieren ayudar. Pues ayer sacamos 2 personas vivas, sacamos 2 animales también, un gato, un perro. Ahorita suponemos que hay unos cadáveres porque ya se siente el olor, pues. Y así se sigue, trabajando en cadena y sabiendo que cada minuto cuenta. Bueno, pues lo escuchábamos antes por parte de Almudena Ariza. En un inicio, el recién estrenado presidente de Colombia, de la Espriella, ha dicho no a los rescatistas internacionales porque asegura que Colombia tiene suficientes equipos para afrontar el rescate y seguir en la búsqueda de los casi 500 desaparecidos. El nuevo presidente ha dicho que prioriza la ayuda tecnológica o humanitaria. Nicole Bravo. Así es, lo que ha priorizado hasta el momento es insumos para todas las regiones. Esto ha sido bastante criticado por algunas personas porque consideran que se necesitan más manos y porque pues, son las horas, como decíamos ahorita, como cruciales para poder tener más personas rescatadas. En este caso, pues ya llegaron 50 toneladas del Salvador y los rescatistas que han llegado, como decían desde Pereira, sobre todo ha dicho el gobierno que tiene que ver con que se pueden, digamos, como sostener solos, que tienen sus propios implementos y que no requieren como temas extra que tendría que poner el gobierno, los gobiernos locales. Desde Cali les cuento que nosotros nos levantamos con una cifra hasta el momento que nos dieron ayer de 96 personas fallecidas, 88 rescatadas. Seguimos con todos los procesos, también se han rescatado animales. Esto pues digamos es un poco de esperanza en medio de todo lo que está pasando y ya algunas zonas del norte del valle empiezan a ser recorridas por los gobernadores y nos empiezan a mostrar los impactos. En el caso de Argelia, el segundo municipio más pequeño del Valle del Cauca, hay un 70% de afectaciones, aunque no hay personas bajo los escombros, pero sí hay casas totalmente destruidas, hay personas que están logrando llegar a estos lugares, estudiantes que quieren ver cómo están sus compañeros y lo que nos han dicho es que hay lugares que se tienen que demoler casi que cuadras enteras para evitar otros impactos. Por lo menos en Cali tenemos unas 800 infraestructuras que están con riesgo de colapso y que tienen daños estructurales hasta el momento. Bueno, pues vamos a continuar, gracias Nicole, con esa crónica en directo desde Cali, en Colombia. Vamos a continuar ahora con la crisis diplomática y política de la que le estábamos hablando esta mañana entre Marruecos y España a cuenta de la crisis en Ceuta, de la crisis migratoria. Hemos sabido que Marruecos se está planteando revocar el acuerdo de extradición con nuestro país. Esto lo dice Marruecos después de que la ministra Margarita Robles, la ministra de Defensa, estuviera ayer en Ceuta y dijese una y otra vez que Ceuta y Melilla son españolas y que los territorios españoles no se tocan. Vamos a Marruecos, Arantxa Marculeta. El ministro de Justicia marroquí afirma que Marruecos está planteando la posibilidad de suspender los acuerdos de extradición con España porque asegura que nuestro país no siempre cumple cuando se le pide la extradición o la repatriación de una persona. Las declaraciones de Abdelatif Wabi a la agencia EFE se producen después de esa entrada masiva irregular en Ceuta, en territorio español, y después de días en los que Marruecos está pidiendo a España el retorno de todos los menores no acompañados que entraron de manera irregular en Ceuta.
está pidiendo a España que elimine los obstáculos, dice, legales y burocráticos para que se puedan reencontrar con sus familias. El ministro de Justicia también ha criticado a España por, dice, aceptar y regularizar a migrantes que entran de manera irregular, mientras Marruecos lucha y trabaja para impedir que esos migrantes lleguen a territorio español. Aún así, habla de nuestro país como país amigo, con el que hay que tender puentes y trabajar a largo plazo, dice, para cambiar las dinámicas migratorias, y habla de que hay que tomar decisiones firmes, asegura, y valientes, y también a veces difíciles. Por otro lado, Marruecos ha anunciado que está aumentando las medidas de seguridad tanto en la frontera con Ceuta como la de Melilla, mientras asegura ya ha habido detenciones y se han abierto investigaciones por parte de la Fiscalía contra personas que están incitando, convocando un nuevo cruce masivo el próximo 15 de agosto. Bueno, pues con respecto precisamente a ese posible o ese llamamiento a una posible entrada masiva, última hora en Melilla, Miquel Echarri, redacción, Melilla está reforzando su frontera marítima. Sí, así es. Melilla también refuerza su frontera marítima, que al igual que en Ceuta, en la playa del Tarajal se está instalando también una valla marítima para disuadir una posible entrada. La comandancia de la Guardia Civil de Melilla ha dicho que esto va a requerir tiempo porque es un montaje que va fase por fase, pero en definitiva lo que se pretende con esta valla es dar garantías y seguridad a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están tanto en Ceuta como en Melilla, para que puedan actuar ante una nueva posible entrada y devolver al lado marroquí los inmigrantes que intentan entrar a territorio español. Y el defensor del pueblo investiga de oficio ya la crisis migratoria de Ceuta, también la situación de los menores allí en el territorio autónomo. Marta Ita. Eso es, Aida, porque la situación sobre el terreno preocupa ya, como decías, al defensor del pueblo. Es la última hora que tenemos. Ángel Gabilondo ha decidido abrir una actuación de oficio para requerir a las administraciones información para que aclaren cuál es la situación de las personas que se encuentran migrantes ahora mismo en la ciudad autónoma de Ceuta, muchos de ellos menores. Le han llegado al defensor del pueblo muchísimas denuncias, quejas por la situación de precariedad que atraviesan esos menores, muchos durmiendo a la intemperie, sin posibilidad de acceder a los centros de acogida, saturados en estos momentos y con escasez de alimentos, de bebida, pero también de medicamentos. Por todo, el defensor del pueblo tacha la situación como verdaderamente preocupante, una situación, dice, de incertidumbre, por lo que pide a todas las administraciones una respuesta coordinada. Y después, con respecto a esta crisis de Ceuta, otra de las novedades de las que estábamos atentos esta mañana, la reunión de infancia con varias comunidades autónomas. Acabamos de saber que los gobiernos de PP Vox finalmente han plantado al Ministerio de Infancia en esa reunión y que el Ministerio de Igualdad está pidiendo que se acoja a las niñas y a las mujeres en especial vulnerabilidad en el centro de crisis. Arantxa de Fez. Sí, justo acaba de terminar esa reunión y tenemos una última hora porque ya hay fecha para la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia. Será el próximo 27 de agosto, el último jueves de este mes, donde se sentarán todas las comunidades autónomas para tratar varios temas. Entre ellos ya está aprobado el orden del día. Se hablará de esos 25 millones extra para la crisis en Ceuta. Veremos si a esa reunión también faltan las comunidades autónomas que han faltado hoy por parte de Castilla y León, Aragón y Extremadura. Y también la ministra quería que ahí se abordase pues un punto de información sobre la situación que están viviendo los menores en Ceuta, que se abordase ese tema, pero las comunidades del Partido Popular se han negado. Veremos si la ministra consigue que ese día se vote otra vez de nuevo el orden del día y se pueda incluir eso en la conferencia sectorial. Y otra noticia que también acabamos de conocer, lo adelantabas, Igualdad ha pedido al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta que ese centro que se utiliza para las mujeres que sufren la violencia sexual pueda utilizarse también para todas aquellas menores y mujeres migrantes que están a estas horas en Ceuta. Esa es la petición que ha hecho el Ministerio de Igualdad. Veremos qué es lo que responde el presidente de la ciudad autónoma. Bueno, esto que tenemos hoy es la comisión previa a la conferencia sectorial, que dirán, ¿eso qué es? Pues lo de hoy es una reunión telemática entre las comunidades autónomas. Pero, como nos acaba de comentar nuestra compañera Arantxa, el 27 de agosto, a finales de mes, se producirá ya la reunión presencial. Y, Chema, de momento, las comunidades en las que Vox tiene competencias continúan plantando al Gobierno con este tema. Claro, plantan al Gobierno, pero en realidad lo que hacen es no resolver un problema que afecta a Ceuta y que afecta al conjunto del país, ¿no? Es de una irresponsabilidad absoluta y lo peor de todo es que ni siquiera reciben por parte del Partido Popular afear su actitud, ¿no? Es decir, pero la política es esto, la política es resolver problemas, es afrontar los problemas, no solo hacer demagogia y populismo, ¿no? Por tanto, es lamentable la situación. Mariano, Castilla y León, Extremadura y Aragón. Sí, bueno, todas las que el gobierno en coalición, la competencia el PP y Vox, salvo Andalucía, que efectivamente no tiene la competencia.
Bueno, yo creo que sí hubo un reproche del Partido Popular. El señor Elías Bendodo habló de que había que sentarse en referencia a esta reunión y efectivamente yo estoy de acuerdo con Chema en que a los representantes públicos les pagamos para que arreglen nuestros problemas y para que hagan todo lo posible para ello, incluido, naturalmente, sentarse con los representantes del Gobierno central y con los representantes de otros gobiernos autonómicos. Faltaría más. En fin, es absolutamente normal en política y en la vida sentarse con quien no está de acuerdo contigo, pero para buscar y para articular soluciones. Hay que recordar, Landaburu, que Vox tiene las competencias, pero preside las comunidades del Partido Popular. ¿Se le está desmandando a la ultraderecha? Totalmente. Insisto, no solo la agenda, sino que ya les impiden sentarse a hablar. Y ojo, que lo ha contado nuestra compañera, que han vetado que se informe sobre la situación de los menores en la conferencia del día 27. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Es que piensan que pueden mirar para otro lado cuando estamos hablando de las vidas de niños? Este es el tipo de política que nos plantean. Ni siquiera quieren hablar. Bueno, pues seguimos analizando esa crisis migratoria y esa crisis que también se ha convertido en geopolítica entre Marruecos y España, porque, como les estamos contando esta mañana, Marruecos mueve ficha y ahora dice que se está planteando cancelar el acuerdo de extradición con nuestro país. Eso es lo que dice Marruecos. Aquí en España también tenemos el debate político a nivel nacional. Por un lado tenemos al Gobierno defendiendo la españolidad de Ceuta y de Melilla y por otro al Partido Popular, que está tratando de capitalizar esto políticamente. Vamos a escuchar al popular Jaime de los Santos esta mañana. Y el señor Marlaska se salta la Constitución a la torera, se ríe de los españoles, porque también estamos de igual manera representados en la Cámara Alta, porque ya comparecerán, si acaso, después de sus vacaciones. Irresponsabilidad y falta de altura. De los Santos se está refiriendo en este momento a la comparecencia en el Senado que ha solicitado la Cámara Alta, en donde tiene mayoría el Partido Popular, para que vayan varios ministros del Gobierno, entre ellos Marlaska. Le tocaba ayer, no acudió, dijo que por incompatibilidad de agenda. Cristina, ellos dicen que van a dar explicaciones en el Congreso a finales de mes. A ver, a mí me da igual que comparezcan en el Congreso o en el Senado, lo que quiero es que comparezcan. Y esperar a finales de mes, a la vuelta de vacaciones, sinceramente, me parece que es esperar demasiado a una necesidad de explicar qué ha podido pasar, por qué ha podido pasar y por qué vamos a intentar que no pase. Que, por cierto, tenemos la primera prueba de fuego este mismo sábado, en el que hay una nueva convocatoria. Recordemos que el artículo 69.1 de la Constitución marca al Senado como Cámara de Representación Territorial, con sus funciones propias, ya que nos ponemos aquí. Y ya que nos ponemos constitucionalistas, recordemos también las funciones de los ministros, que desde luego es la gestión especialmente de una crisis. Y si hubiera acudido ayer el ministro del Interior, que sepamos todos que tendría que haber dejado Ceuta para ir al Senado a lo que se ha convertido ya en la sala de prensa de Génova 13, porque así es como lo utiliza el Partido Popular. Ha modificado el reglamento para hacer comparecencias eternas, permanentes, absurdas. La del caso Koldo, otras que llevan 7 y 8 años y llaman ahí cada vez que necesitan tener una cierta foco mediático, pues llaman a la gente. Y mira, esto pues claro que hay que entenderlo, pues hay que permitirlo, pues venga, hagámoslo. Pero en una crisis, el Gobierno de España tiene que estar gestionándola y no, desde luego, atendiendo a los caprichos, insisto, del Partido Popular, que utiliza las instituciones en beneficio propio. Dadme un segundo, porque tenemos precisamente una última hora. Margarita Robles no acudirá al Senado. Acabamos de saber, Arantxa de Fez Moncloa, que rechaza la comparecencia en el Senado que pedía el Partido Popular. Sí, es una noticia que os adelantamos aquí en Mañaneros 360. Margarita Robles no asistirá a esa comparecencia que pedía el Partido Popular el próximo 18 de agosto en el Senado. En una carta que ha mandado la propia ministra de Defensa al presidente del Senado, dice que después de la intensa visita vivida allí en Ceuta, entiende y comprende la necesidad de dar explicaciones en la Cámara, pero que necesita más tiempo para preparársela, por respeto y por rigor tanto a los ciudadanos como a los representantes de esa Cámara. Eso sí, deja clara su plena disposición a hacerlo en un día ordinario, en un día ordinario, y además también asegura que lo hará cuando sea necesario, pero que necesita más tiempo. No asistirá ese 18 de agosto, pero ofrecimiento y disposición de la ministra para dar explicaciones sobre la situación que se está viviendo en Ceuta.
Habrá que esperar entonces a finales de mes, Chema, para escuchar a los ministros una explicación a nivel parlamentario. Claro, comparecencias hay diarias. Yo reitero, las explicaciones son muy importantes y comprendo, por supuesto, que el principal partido de la oposición les exija esas explicaciones al Gobierno, pero yo creo que las explicaciones se tienen que producir una vez esté solventada la crisis. Es que ahora el ministro lo que tiene que estar, los ministros lo que tienen que estar es en el terreno. A escasas horas, ¿no?, de que se pueda producir, al menos eso parece, o exista al menos la amenaza, una nueva avalancha. Entonces, en lugar ahora no es el Senado y no es dar esas explicaciones, es el control de mando de la gestión de la crisis. Creo que son competencias directamente distintas, como son también las del Gobierno, y no me quiero imaginar qué estaríamos diciendo si en vez de estar sobre el terreno y ejerciendo sus obligaciones, cada uno la suya, estuvieran paseándose por las cámaras de la moqueta, ¿no?, pisando moqueta en el Congreso y el Senado, que lo harán. Porque lo tienen que hacer, claro que sí, pero ¿quién pone en cuestión la rendición de cuentas? Es que por el Parlamento pero si uno no se yo pasea. he escuchado, no he interrumpido a nadie. Entonces, ese es el objetivo, cada uno tiene que cumplir sus obligaciones democráticas y hacerlo con la exigencia que marcan los tiempos. Claro, bueno, vamos a introducir otro elemento más al debate, que estamos hablando de Marruecos. Después está la diferencia en el discurso entre unos ministros y otros. Escuchábamos a Robles en las últimas horas ser muy, muy taxativa, diciendo que la españolidad de Ceuta y de Melilla no se cuestionaba, algo que Álvarez también dijo en los últimos días, y muchos ministros en días previos lo que hicieron fue defender la cooperación con Marruecos. Vean. Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España. Cualquier agresión a Ceuta o a Melilla es una agresión a España entera. Esta respuesta no hubiera sido posible sin la colaboración de Marruecos. No puede volver a ocurrir lo que ocurrió. Para las propias autoridades marroquíes son también ellos los primeros interesados en evitar este tipo de episodios. Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Marruecos ofreció su colaboración para intentar impedir ese flujo de personas. Ceuta y Melilla no se tocan, las Fuerzas Armadas, sus Fuerzas Armadas van a estar con ellos. Chema, ¿tú crees que esto es una cuestión de nombres o de tiempos? Quiero decir, ¿esto ocurre porque Robles es Robles o porque esto ha ido evolucionando y ven que tienen que endurecer el discurso con Marruecos? Bueno, yo creo que hay que estar a la espera. De momento es Robles, ¿no? Yo creo que es la ministra que de forma más contundente se ha pronunciado. Está por ver si el Gobierno, el conjunto el resto del Gobierno sigue sus pasos o se mantiene, como en días anteriores, un poco más prudentes. Yo creo que conviene estar a la espera porque de momento es la única, ¿no? El discurso, Mariano, desde luego se ha endurecido. Puede ser que Margarita Robles, que es verdad que es un verso suelto, claro, y que la vemos muchas veces, claro, que sale, ¿no?, de la línea marcada más oficial, más institucional del Gobierno, pues haya hecho su papel habitual, pero es cierto que el discurso se ha endurecido con Marruecos. Sí, sin duda. Hombre, yo creo que influye evidentemente las declaraciones del ministro marroquí de Justicia reivindicando la soberanía sobre Ceuta, que aunque lleva razón el presidente Vivas diciendo que no es nada nuevo, pero bueno, no es nuevo, pero en el contexto de esta crisis parece evidente que eso necesitaba una respuesta por parte del Gobierno español y la ha tenido en las palabras de Robles. Mira, precisamente vamos a recuperar esas declaraciones del ministro marroquí de Justicia. هذا الملف ما زال مطروحا وكلما كان اللقاء مع الاسبان نطرح الاشكال ولكن لنا سياستنا في التعامل مع هذا الموضوع بنفس طويل ولنا كذلك سياسه فداخل سبتمبر يوجد مغاربه يوجد اسبان ونحن ما زلنا نتمسك باراضينا وهذا يحتاج نفس طويل ونريد ان نحل الاشكال بالحوار. Nosotros seguimos aferrados a nuestro territorio, dice Marruecos, Mariano. Y habla de paciencia. Bueno, yo decía antes, creo que un éxito diplomático de Marruecos, por desgracia, un todo lo tibio que sea en este momento, es que está logrando romper el tabú, colocar en la agenda o colocar en la conversación el debate sobre la soberanía de Ceuta y Melilla. Es muy interesante en ese sentido ver cómo medios internacionales de mucho prestigio y de mucho alcance, como la BBC, se refieren estos días a Ceuta como un enclave español, no como una ciudad española. Bueno, eso no es gratuito y evidentemente en la guerra de la propaganda, si me permitís, que también cuenta en todo conflicto diplomático, Marruecos, digamos que abre camino por ahí, ¿no? Landaburu, ¿tú crees que está consiguiendo Marruecos colocar su relato o es un debate estéril? Absolutamente no, está fuera de toda duda. En todos los organismos internacionales, incluso la propia ONU, no se considera en absoluto que ni Ceuta ni Melilla supongan un conflicto de soberanía.
En cualquier caso, la soberanía no se defiende con testosterona, ni con declaraciones públicas, ni volviéndose locos, sino con firmeza, con inteligencia, con trabajo diplomático, que sé que además si Marruecos también lanza mensajes internos. Tiene serios problemas, tenemos que poner el ojo ahí también. Tiene una generación entera que está diciendo ahora en las redes, no queremos estadios, queremos sanidad. Una generación entera que no tiene futuro directamente y que mueve los cimientos de una sociedad de élites, que son las que vemos en estas imágenes todo el tiempo, ¿no? Por tanto, hay un mensaje más interno que externo, porque saben bien que desde el punto de vista internacional, salvo sus pequeñas historias con esta internacional de extrema derecha, que claro, le viene muy bien intentar también mover el avispero aquí en España, ¿no? Y debilitar el liderazgo evidente internacional que ejerce Pedro Sánchez, no solo en Europa, sino en el resto del mundo. Todo eso son cosas que están ahí y conviene tenerlas en cuenta y no volverse locos con ahí Marruecos, la amenaza que supone. Mira, Marruecos depende mucho más de España que España de Marruecos. Bueno, es que Marruecos además no se ha quedado ahí. Decíamos que están planteándose cancelar el acuerdo de extradición, pero no es lo único que el ministro de Justicia marroquí ha dicho en las últimas horas. También ha criticado la regularización de personas migrantes por parte del gobierno español. نحن نمنع المهاجرين ولكن حينما يصلوا إلى إسبانيا يقبلوا وتسلموا له الوضعية وإذا اضطرت إسبانيا أنها مستعدة لاستقبال جميع ولماذا نفرض على الناس أن يقفزوا على الحواجز وأن يضحوا بأنفسهم في البحر لنفتح الحدود آنذاك وآنذاك نقول ما دامتم ستستقبلونهم لماذا تسلمناهم نحن. Claro, Chema, Marruecos no se queda solo en el Tratado de Extradición, habla de la regularización de migrantes, pero es verdad que lo plantea un poco como si fuera sencillísimo, ¿no? Sí. Llega allí una persona migrante y la regularizáis. Así no es como funciona la regularización del gobierno. No, no funciona así y flaco favor le hace a sus compatriotas. Es decir, a mí me sigue sorprendiendo que un gobierno pueda hablar así de gente que ha venido a trabajar a un país vecino que ha tenido que huir de ese país, ¿no? Desde luego es una dictadura y un gobierno totalmente reprobable, ¿no? Pero más allá de lo que afecta, que hay una clara estrategia de desestabilizar a España, no se nos debe olvidar que estamos hablando de personas que conviven aquí entre nosotros y que, claro, que han tenido que ser regularizadas para tener pues, cuestiones básicas como la sanidad. Y esto que están viendo es señal en directo del ministro Fernando Grande Marlaska en Ceuta antes de su reunión con Juan Jesús Vivas. Lo escuchamos. Excepción hecha a aquellos casos muy excepcionales y de máxima vulnerabilidad en términos de la ley nacional e internacional. Así que esto quería dejarlo claro. Como decía, hemos incrementado los medios personales. Actualmente en Ceuta tenemos desplegados 880 policías nacionales. Esto implica un incremento desde el 30 de julio de 270 policías nacionales. Quiero dejarlo muy claro. Y también tenemos desplegados un total de 714 guardias civiles, que implica un incremento casi también de 200 guardias civiles más. Y ya está acordado el despliegue Es el ministro Marlaska diciendo que se han incrementado los medios y asegurando que España ha cumplido con toda la legalidad y que sigue cumpliendo con toda la normativa allí en la ciudad autónoma. Decimos, ministro del Interior que está en Ceuta para reunirse con Juan Jesús Vivas, también con miembros de la Guardia Civil. Y tenemos otra novedad esta mañana. La ministra de Defensa, Margarita Robles, que precisamente estaba ayer de visita en Ceuta, ha confirmado hoy, acaba de confirmar hace apenas unos minutos, que finalmente no va a acudir al Senado, tal y como pedía el Partido Popular, para dar explicaciones por esta crisis migratoria. Nos vamos hasta Moncloa, Arantxa de Fez. Sí, es una noticia que os adelantábamos aquí. La ministra Margarita Robles no comparecerá el próximo 18 de agosto en el Senado, tal y como aseguraba el Partido Popular. En una carta remitida al presidente del Senado, dice la ministra que dada la intensidad de lo vivido ayer y de la situación en Ceuta, necesitaría más tiempo para prepararse esa comparecencia. Dice por respeto a la Cámara y también por respeto a los ciudadanos. Eso sí, no cierra la puerta, plena disposición a hacerlo cuando entre el periodo ordinario en esa Cámara y también hacerlo pues en la Comisión de Defensa en el Senado. Novedades de la mañana, la reunión a la que había convocado a todas las comunidades autónomas el Ministerio de Infancia para hablar de los menores migrantes que están en Ceuta. Bien, finalmente se confirma el plantón. Aquellas comunidades en las que Vox tiene las competencias de infancia, pero preside el Partido Popular, no han acudido a esa reunión con la ministra. Vamos en directo al Congreso, María Escolar.
Sí, tal y como habían anunciado, ni Castilla y León, ni Aragón, ni Extremadura han acudido a esa reunión telemática de carácter técnico donde el Partido Popular se ha desmarcado porque son comunidades gobernadas por ellos, pero donde es Vox quien tiene la competencia en materia de infancia. Un Partido Popular que, insiste, ha votado a favor de ese envío urgente y extraordinario de 25 millones de euros para paliar la situación que están viviendo tantísimos menores en Ceuta, pero han aprovechado para criticar también al Ejecutivo, para pedirle los datos de todos esos menores y pedir que esos niños también sean devueltos a sus lugares de origen. Pues en Madrid, gestión política, y en Ceuta, crisis humanitaria. Lo que seguimos viendo tantos días después es a personas migrantes duchándose con las duchas que tienen en la playa, con las duchas que hay en la playa del Trampolín ahora mismo en Ceuta. Muchos de ellos, además, hemos sabido, Pilar Cebrián, que están pidiendo ya, que van a pedir ayuda internacional. Estas son las duchas colectivas que se han establecido para, en cierta manera, aliviar la crisis sanitaria que hay entre los migrantes que estos días están viviendo en la calle, también en las playas, en las montañas o incluso en polígonos industriales. Aquí las ambulancias tienen que venir varias veces al día e incluso las urgencias han colapsado. Hemos hablado con algunos de los migrantes que viven en estos pequeños asentamientos, algunos que proceden de países en guerra como Sudán, y nos dicen que ellos sí van a pedir protección internacional. Otros marroquíes, por ejemplo, dicen que temen que finalmente vayan a ser devueltos a sus países, y luego también hay otros que asumen que el tiempo de espera aquí en la ciudad autónoma va a prolongarse durante semanas. Y vamos a recuperar ahora esa señal en directo de Marlaska, que está respondiendo a las preguntas de los periodistas con respecto a esa crisis en Ceuta. En materia de protección civil no se ocupa, pero está especialmente por la gravedad, la excepcionalidad y porque exige evidentemente todo de cada uno de nosotros. Y en ese sentido también tenemos nuestro deber de prestar y de ser sometidos al control parlamentario. Y en ese sentido nosotros en ningún momento hemos omitido esa obligación. Y somos los primeros interesados y que ya pusimos y dijimos nuestra voluntad, nuestra intención de comparecer ante el Parlamento, ante el Congreso de los Diputados, y se han fijado ya días al respecto. Y sin perjuicio Le están preguntando a Marlaska por qué la ministra Margarita Robles finalmente ha dicho que no va a acudir al Senado, que es la petición que le hacía la Cámara Alta con la mayoría del Partido Popular. Dice Marlaska que su compañera no acude porque necesita más tiempo para preparar esas explicaciones que, por cierto, el Gobierno ha prometido dar en el Congreso de los Diputados a finales de este mes. Y otra de las noticias de la mañana: Marruecos sigue incrementando la presión diplomática a España. Lo que dice ahora su ministro de Justicia es que está planteándose cancelar el acuerdo que tiene con España para devolver, para intercambiar a personas que hayan cometido delitos. Vean. ونحن الان نناقش في وزاره العدل امكانيه توقيف تسليم المجرمين بيننا وبين اسبانيا. اذا كانت اسبانيا لا تريد ان تحترم اجراءات التسليم ولا اجراءات الترحيل فيمكن ان نوقف هذه الاتفاقيات. Se plantea Marruecos cancelar ese acuerdo de extradición con España. Vamos a ampliar esta información. Marta Ita. Aida, un acuerdo de extradición entre España y Marruecos que permite el intercambio de personas requeridas por los tribunales en un país y otro y que lleva 15 años en vigor, que ahora además podría quedar en suspenso. Es la amenaza directa, ya lo han escuchado, del ministro de Justicia marroquí, que asegura España procede a las detenciones pero después no a la entrega, y eso es algo que no pueden permitirse, que no forma parte del acuerdo. Así que Rabat avisa: o hay esa arbitrariedad o se produce esa reciprocidad o se acaba ese tratado de extradición. España no ha demostrado capacidad para poder neutralizar esa fuerza, no solo discursiva, sino de acciones sobre el terreno que está llevando a cabo Marruecos. Podemos llegar al momento en el cual Marruecos consiga inclinar la balanza a su favor y que no tengamos ya capacidad ninguna de respuesta, ni siquiera recurriendo a medios militares. Bueno, pues Marruecos se plantea romper ese acuerdo de extradición. El ministro Marlaska, en la comparecencia en directo que les estamos ofreciendo en pantalla, acaba de decir que Marruecos sigue siendo un socio fiable. Vamos a recoger más reacciones del Gobierno. Arantxa de Fez, Moncloa. Sí, es lo que acaba de comparecer el ministro Marlaska, que acaba de decir que Marruecos es un socio fiable, que lleva siéndolo durante todos estos años, pero lo que están tratando es evitar ese enfrentamiento directo con Marruecos, eso sí, dejando claro que tanto Ceuta como Melilla son territorio español, son tan españoles como cualquier otra ciudad española, y que la integridad territorial de nuestro país no se negocia, no se pone en duda. Durante todos estos días hemos visto cómo casi todo el gobierno se ha pronunciado sobre esta crisis migratoria, pero tratando de entrar en el enfrentamiento directo con Marruecos. De hecho, acabamos de escuchar al ministro Marlaska, pero la más dura, sin duda, está siendo la ministra Margarita Robles, muy contundente con Marruecos.
Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España. Cualquier agresión a Ceuta o a Melilla es una agresión a España entera. Esta respuesta no hubiera sido posible sin la colaboración de Marruecos. No puede volver a ocurrir lo que ocurrió. Para las propias autoridades marroquíes son también ellos los primeros interesados en evitar este tipo de episodios. Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Marruecos ofreció su colaboración para intentar impedir ese flujo de personas. Ceuta y Melilla no se tocan. Las Fuerzas Armadas, sus Fuerzas Armadas, van a estar con ellos. Estamos con la crisis de Ceuta y también muy pendientes de lo que pueda ocurrir el 15 de agosto. Saben que hay llamamientos en redes para una nueva entrada masiva. Bueno, pues no solo en Ceuta, en Melilla, en Ceuta ya lo vimos, en Melilla hemos sabido esta mañana que se ha puesto una nueva barrera marítima, algo que judicialmente permitiría hacer devoluciones en caliente porque ya habría una barrera física que cumpliría la ley para decir que esas personas han tenido que traspasarla para llegar al territorio español. Vamos a la redacción, Miquel Echarri. Sí, así es, Aida. Melilla también se blinda ante una nueva posible entrada. Esa amenaza del 15 de agosto está ahí, por eso Melilla también va a poner una valla marítima muy similar a la que ha puesto Ceuta en la playa del Tarajal. Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla dicen que esto se va a hacer para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan seguridad cuando actúen y si hay una nueva entrada de inmigrantes puedan devolver a esos inmigrantes al lado marroquí. Y aquí en España, Isabel Díaz Ayuso, que ahora ha intentado hacer polémica política, atención, con el eclipse total de sol que presenciamos ayer. Pablo Collantes, además, acabamos de saber que echa aún más leña al fuego la presidenta de la Comunidad de Madrid. Efectivamente, ayer con el eclipse y sigue publicando mensajes en redes sociales. Isabel Díaz Ayuso carga ahora contra los ministros precisamente que acudían a ver ese eclipse porque pide que detallen cada uno de los gastos de ese evento. Isabel Díaz Ayuso, que precisamente no destaca por publicar los gastos de sus viajes institucionales, pide ahora que lo hagan los ministros. Además señala al presidente del gobierno, a Sánchez, por la situación que ella define invasión de Marruecos en Ceuta y dice además que el presidente se está gastando el dinero de todos los españoles en sus vacaciones con su familia mientras no manda agentes a reforzar la seguridad precisamente allá a Ceuta por esta crisis migratoria. Canorea, Marlaska acaba de decir en esa comparecencia que Marruecos sigue siendo un socio fiable. ¿Qué opinas del posicionamiento de España después de todo lo que estamos viendo con Marruecos? Bueno, para empezar podría quedar claro, ¿no?, cuál es la posición oficial de unos y de otros ministros, pero después también sería interesante entender que las declaraciones que ha hecho el propio Marruecos ya cambian la tónica que veíamos hasta ahora. El gobierno podía hablar de cooperación y creo que eso facilitó mucho el hecho de que los migrantes pudieran retornar y que la crisis no escalara, pero cuando ya el ministro de Marruecos está hablando de estos reclamos territoriales nos deja claro que efectivamente hay un problema, hay un diferendo diplomático, territorial, político que no se puede esconder solamente con la cooperación que pueda haber habido en migración a posteriori, que desde luego a priori no hubo, ¿no? Canorea, ¿qué otro momento reciente es comparable a este? Digo, en cuanto a tensión diplomática entre Marruecos y España. Bueno, esto es uno de los grandes orgullos que tiene el gobierno y es que desde el 2022 no han tenido este tipo de episodios. Entonces, el último gran episodio, que lo hemos comentado mucho, es el de 2021, es en el que se veía que había un problema muy serio porque hubo acción concreta, ¿no?, de Marruecos a la hora de coordinarse, facilitar la entrada de migrantes en España, porque lo querían utilizar como un arma para conseguir concesiones políticas. De modo que ahí se vio un acontecimiento bastante serio y comparable. Ahora ni siquiera estábamos en ese punto de crisis. El gobierno no quiso señalar a Marruecos. La oposición le ha costado bastante y no han llegado a señalar a Marruecos. Y Marruecos tampoco ha pedido o exigido algo a nivel político tan claro como en el 21. Sin embargo, ahora vemos que efectivamente sigue habiendo esos problemas que nos demuestran que sí que podríamos estar ante un episodio comparable o incluso más grave. Canorea, quédate con nosotros. Vamos a escuchar otra de las declaraciones que ha hecho en esa intervención Fernando Grande Marlaska, que hablaba así de la posibilidad o no de regularizar a alguno de los migrantes que están en Ceuta. El gobierno de España está y estará desde el primer minuto. Ninguna persona que entre o pretenda entrar en Ceuta y Melilla de manera irregular, desde luego ninguno de ellos se va a quedar en Ceuta, ninguno de ellos va a ir a la península, ninguno de ellos va a ser regularizado. Lo decía Canorea, dice ahora Marlaska que ninguno va a ser regularizado.
pero la ley de extranjería sigue siendo la que es, Landaburu, Pues sí. y el derecho al asilo de las personas, lo digo porque en Ceuta hay personas que vienen de Sudán, que vienen de Gaza, no solo hay personas que llegaron de Marruecos, sino que vienen de un país en conflicto y eso en principio les daría derecho a asilo en nuestro país. Pues estamos hablando de esta testosterona de declaraciones de consumo interno. Cuando Robles habla de muy español y mucho español, que cosas nos trae al recuerdo, está hablando para los militares, que es su público. Cuando Marlaska habla, también está lanzando un mensaje interno, pero realmente un país se reconoce y una democracia se reconoce cuando se respetan los derechos. Y hay derechos de asilo y refugio que asisten a los ciudadanos de otros países, que los invocan, y si tienen razones suficientes, por supuesto hay que reconocérselo, lo diga Marlaska o lo diga el Susun Corda. Y si no, no seremos una democracia. Acaba de terminar la comparecencia de Marlaska, Mariano, pero dice eso, que ninguno va a ser regularizado. Yo creo que solo cabe entender esas palabras y esa comparecencia hoy del ministro de Interior en el contexto, por supuesto, de esta crisis inédita, o inédita por lo menos en 5 años con Ceuta, aunque las cifras de lo que ocurrió el 31 de julio son mayores de lo que ocurrió en el verano del año 2021. Por un lado, con esa crisis, pero por otro lado, y lo hemos comentado en varios momentos esta mañana en la mesa, con la vista puesta a este fin de semana. El sábado es 15 de agosto y está esa información de que se podría estar urdiendo una situación similar a la del 31 de julio. Por lo tanto, creo que en esa clave es en la que hay que entender y en la que se pronuncia Marlaska, tratando, digamos, de contribuir, o mejor dicho, no contribuir a que se repita una llegada masiva a la frontera con Ceuta. Canorea, ¿en qué medida este mensaje es para Marruecos y en qué medida este mensaje es para los ciudadanos españoles? Bueno, creo que se ha señalado bastante bien que cada uno está apuntando a un público dentro del propio gobierno, porque están intentando decirle a la gente que no hay nada de lo que preocuparse con respecto a la soberanía de Ceuta y Melilla, por ejemplo, lo que decía el ministro Álvarez, ¿no? Que realmente no han exigido nunca un reconocimiento a Marruecos de la soberanía de las ciudades autónomas, soberanía española, y sin embargo, ahora mismo está claro que mantiene Marruecos ese reclamo. Por lo tanto, sí que sería necesario, si como Margarita Robles dice, que son españolísimas, esto fuera compartido por todos los actores de este conflicto, sería imprescindible que Marruecos lo reconociera. Ese mensaje va para los españoles, no va para Marruecos. Sin embargo, Margarita está apuntando hacia otro escenario que no es el que vemos en el Ministerio de Exteriores, en el de Interior o en el de Migraciones. Creo que eso es bastante evidente. Y lo mismo pasa con la defensa, porque también nos han dicho que está cubierta la defensa de Ceuta y Melilla por las alianzas que tiene España, y tampoco es así. De modo que no nos terminan de aclarar cuál es su estrategia para con Marruecos, e intentan tranquilizar a España, a los españoles, quiero decir, con mensajes como que está todo garantizado, sin entrar en conflicto con Marruecos, al hablar solo de socio fiable, de cooperación garantizada y de que no hay ningún problema de soberanía. En esa comparecencia del ministro Grande Marlaska hemos escuchado también las explicaciones del ministro del Interior, porque su compañera, Margarita Robles, la ministra de Defensa, finalmente haya anunciado esta mañana por escrito que no va a acudir a la cita del Senado, a la cita que le había hecho el Partido Popular, utilizando su mayoría en la Cámara Alta, para explicar esta crisis migratoria. El Gobierno dice que va a dar explicaciones a finales de este mes, y así explica Marlaska la ausencia de Margarita Robles en la Cámara Alta. Nosotros en ningún momento hemos omitido esa obligación y dijimos nuestra voluntad, nuestra intención de comparecer, pero no podemos obviar el elemento sustancial también de la labor del Ejecutivo, y sobre todo en momentos de emergencias y crisis que siguen siendo activas todavía. Dedicar el 100% de nuestra energía a actuar sobre ellas. Chema, dice Marlaska que necesita más tiempo para preparar las explicaciones parlamentarias. Bueno, yo creo que las explicaciones las tendrá que dar. Es lógico que el Partido Popular, el principal partido de la oposición, exija explicaciones, pero lo cierto es que ahora tiene que estar resolviendo la crisis. Es el momento de actuar y no de estar en el Senado. Canorea, esto sería un movimiento diplomático, en caso de producirse, de una dimensión grande y grave, ¿no?, para unos países que tienen una relación como la de España y Marruecos, lo de romper un tratado de extradición. Sí, porque además es que la cooperación es necesaria, pero mucho más cuando tenemos ese tipo de fronteras tan complejas, tan directas y que se agitan de una manera, pues diría, recurrente, ¿no? Es necesaria la cooperación, y cuanto mayor pueda ser, mejor. Claro, Marruecos no ha cumplido con su parte de cooperación en el control que la Unión Europea y España han externalizado de la frontera, pero ahora exige este tipo de concesiones, aunque sean menores, además de no haber cumplido, como digo, con su papel primero. Por lo tanto, esta amenaza creo que no procede, ¿no?
¿no? A nivel de relaciones de buena vecindad como las que se reiniciaron en el año 2022. Y, por supuesto, complicarían algunos procedimientos. Pero hay que señalar que los derechos de los menores y los derechos de los solicitantes de asilo son derechos humanos básicos y que deben ser analizados, por lo tanto, por el gobierno, en este caso español, con el procedimiento que corresponda. Y eso no debe, por lo tanto, interferir con que Marruecos pueda exigir la entrega de ciertas personas antes de haber hecho ese análisis en España. Eso creo que es algo que el gobierno español debería tener en cuenta cuando habla de cooperación y socio fiable, igual que tampoco lo hizo con el control externalizado de frontera. Alejandro López Canorea, director de Descifrando la Guerra, gracias. Placer, Aida. Hasta luego. Y hablamos ya de todo esto y de quién nos lo va a contar esta tarde, que es, entre otros, Gonzalo Mirón, Malas Lenguas. ¿Qué temas lleváis preparados hoy para el programa? Hola, muy buenas tardes, Aida. Pues mira, vamos a hablar de cómo Ayuso está intentando eclipsar el ático de Madrid. La presidenta de la comunidad cree que no tiene que dar explicaciones sobre esa adquisición, pero sí está atacando a Pedro Sánchez, ojo, por no decirle a los españoles cómo tenían que ver el eclipse. Hasta ese punto hemos llegado. También las preguntas que todavía no tienen respuesta sobre el ático nos las va a contestar Ernesto Kaiser, que va a estar en el programa. Y un conflicto un tanto peculiar, que es entre Arantxa Sánchez, nuestra colaboradora, que por lo que sea debe hacer unas declaraciones no muy lejos de donde estás tú, y ha entrado en un conflicto con Gustavo Petro, con el expresidente colombiano. Y por cierto, que Rubén Sánchez de Facua también ha intentado localizar a alguien que fuera abonado en la línea telefónica de Bertín Osborne, y parece ser que hay novedades. Nos las va a contar en el programa también en directo, en Malas Lenguas, a las 17:45. Mireo, estaremos todos muy atentos. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, vamos a despedirnos hoy con un enorme gracias, ¿no, Adela? Porque lo del eclipse ha sido, ya decíamos que era un acontecimiento histórico, pero lo han confirmado los datos de audiencia. Hombre, lo han visto aquí, en esta casa, así que muchísimas gracias, porque la 1 de Radio Televisión Española luce la corona del eclipse, brilla como el anillo de diamantes en ese gran día con un 14,8% de audiencia, día histórico. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes, web tienda online, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com, artículos personalizados Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com, inicio Momboro Modas, tienda novedades. Visita mi web, también catálogo en WhatsApp, +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente, sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes. Online store, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop, new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 6887767781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.